De repente si va a referir a un paciente, accidente automovilístico, trauma craneoencefálico, pérdida sin pérdida del conocimiento, tiene una abrasión, ¿verdad? Fractura. Todo eso es importante para que puedan manejar la nomenclatura. Hoy vivimos en tiempos distintos. Usted escribe algo mal, no usa tilde, escribe la receta mal, eso le van a tomar una foto y lo van a distribuir por todo el mundo. Y lo más importante es que abajo va a decir su sello y su número de registro, así que van a saber cuál es el doctor, ¿verdad?, que no pudo describir adecuadamente la situación del paciente. Bien, una herida limpia no es lo mismo que herida contaminada, limpia contaminada, y no es lo mismo que sucia infectada. Las heridas limpias, la mayor parte, son las que hacemos en el área quirúrgica, en un ambiente controlado, estéril, ¿verdad? Las heridas limpias contaminadas, de repente son heridas que sí son por cirugías programadas o electivas o cosas que metemos al salón, pero en el transcurso de la cirugía se realiza la apertura ya sea del tracto respiratorio o digestivo. Por ejemplo, ahí ya lo está diciendo, pero su tío lo vamos a operar de vesícula, se le realiza una colecistectomía laparoscópica, es una cirugía ambulatoria programada, sin querer se le abre un hueco a la vesícula y sale un poquito de bilis, se salen algunas piedras, entonces ya no sería una cirugía completamente limpia, hay un poquito de contaminación de la bilis que no afecta en nada, simplemente se hace un buen lavado y aspirado de la cavidad y se trata de retirar las piedras. Una herida contaminada es aquella que se produce en un ambiente ya sea traumático, ¿verdad?, o un accidente, y que puede haber no hay como que control de la situación del área. Eso es muy importante, lo van a ver en trauma, especialmente con las heridas o fracturas abiertas. Una herida sucia o infectada puede producirse, ¿verdad?, por una inflamación aguda, que ya sea viene complicada con una infección o exudado. Puede verse en las heridas que se han producido con más de 3 a 4 horas de evolución. Y también son heridas quirúrgicas, ¿verdad?, que se pueden dar a nivel del salón de operaciones. Por ejemplo, un paciente recibe un balazo en el abdomen y esa bala le perfora el colon. Al entrar a hacerle la laparotomía exploratoria, una cirugía ya contaminada, hay heces, así que no es lo mismo. ¿Cuál es la importancia de nosotros como médicos entender este tipo de nomenclatura? Que el riesgo de infección aumenta dependiendo de qué clase o cuál es o sea, no solamente la naturaleza, sino cómo está la herida. Por ejemplo, ya se sabe que una herida contaminada, una herida sucia, infectada, el uso de antibióticos sistémicos va a disminuir la propagación o translocación bacteriana. En cambio, si su primo lo van a mandar y mira, le salió una hernia por estar haciendo CrossFit y le tienen que hacer una reparación con malla, ¿tú qué piensas, doctora Yanivet? ¿Le damos a tu primo antibiótico o no? No. Electiva, el tipo es un guapetón, quiere que se la hagamos abierta porque dice que hay menos recurrencia, vamos a usar una malla con técnica de Liechtenstein, clase que yo di. ¿Le pondrían antibióticos o no? Sí, sí le pondría, porque como es algo que ya es externo al cuerpo, para evitar, no sé, que haya Claro, infección. en consideración de que va a haber una introducción de un cuerpo extraño, o sea, hay veces, además de que muchos pacientes ahora vienen obesos, hipertensos, problemas de población, o sea, todo eso hay que tomar en cuenta. En cambio, si de repente tu prima le vas a sacar un pequeño lipomita que aquí le molesta y se le ve con la camisa, quizás ahí no utilizarían antibióticos. Pero casi siempre hay que tener en consideración, ¿verdad?, dónde va a ser la cirugía, cuáles son los microorganismos más encontrados, si son gram negativos, si son anaerobios, para dar una cobertura correcta. Lo otro que quiero que entiendan, que las heridas se pueden clasificar si hay pérdida de tejido. No es lo mismo hacerse un trauma cerrado, ¿verdad?, que hacerse una herida abierta y que haya contaminación a nivel del tejido subcutáneo, fascia, músculos y tejidos externos. Y obviamente hay muchas formas de clasificar las heridas. Hay heridas que son quirúrgicas, superficiales profundas, abrasivas, bordes irregulares, si hay presencia de colgajos, si son heridas complejas, mutilantes, no mutilantes, penetrantes, no penetrantes, por arma de fuego y arma blanca.
Si uno va a referir que hubo una balacera en la 24 de diciembre, Tocumen, o sea, no es lo mismo que alguien llame y diga, o sea, fue avaliado, que diga, herida en abdomen por arma de fuego o por arma blanca. Sí se describe el arma, ¿verdad? Machete, cuchillo, afilador, cosa que se usa para los hielos, pero lo importante es saber como una nomenclatura un poco más formal. Entonces, se produce la herida, y estamos hablando ya de heridas a nivel quirúrgico, o sea, una herida de cierre primario por primera intención. Es un tipo de herida que se va a cerrar inmediatamente después de haberse producido el acto quirúrgico. Viene la síntesis, se opera, viene la diéresis, cierras al paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar un lipoma y vas a hacer el cierre inmediatamente. Es una herida por primera intención. Abres y cierras, abres y cierras. Se pueden utilizar materiales absorbibles, no absorbibles, grapas, ¿verdad? Y usualmente los bordes son nítidos y la contaminación es mínima. Yo pongo esta imagen porque hoy en día este tipo de sutura se usa muy poco. Probablemente le hicieron una cirugía de cuello, ¿verdad? Y ahí pareciera que lo cerraron con seda. Seda no es un tipo de sutura que se utiliza, ¿verdad?, para piel. Y son cosas que hay que considerar y más adelante lo aprenderemos en el taller de suturas, que eso es un polifilamento y que el riesgo de infección es mucho más alto. Aquí deberían haber usado nylon. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos un cierre quirúrgico por segunda intención? Entonces, ya sabemos que es un tipo de cierre en el cual existe un gran grado de contaminación e infección. Se va a dejar la herida abierta, vamos a esperar que la secreción o la infección se cure un poquito mejor y después vamos a cerrar. ¿Quién me puede dar un ejemplo de este tipo de herida? ¿En qué cirugía? Una apendicitis aguda perforada, ¿verdad? Al primo lo operaron, no le hicieron laparoscópico, cuando llegó estaba completamente llena de pus, ¿verdad? Cuando hiciste el cierre por capas se nota que se va a contaminar la herida, de repente vamos a cerramos el peritoneo y la fascia y vamos a dejar la grasa subcutánea y la piel abierta para permitir que drene. Entonces, de repente, el niño de 7 años no lo podemos mandar con la herida para la casa, sí, porque la mamá no lo va a saber cuidar o de repente no se siente cómodo. Entonces, se le da antibióticos por un par de días y después se le trata de aproximar. Cierre diferido, ¿verdad? La palabra lo dice, es una combinación entre un cierre primario y secundario. Vas a permitir que de repente la herida granule, cicatrice un poquito mejor o esté menos contaminada y luego vas a hacer el cierre. Entonces, vamos muy brevemente, el proceso de cicatrización, ¿verdad? Es una reparación o regeneración del tejido, ¿verdad? Y al final va a haber un tejido que existe, que va a ser producto de una cascada de miofibroblastos, formación de colágeno, lo que va a permitir la cicatrización final. Igual que dependiendo del trauma, los cierres a veces no se pueden dar. Entonces hay que ver que hay que explicarle al paciente que si los bordes no son limpios, irregulares, a veces no se puede cerrar. Muchas mamás van a venir, pero mira, se cortó, ¿cómo lo vas a dejar así abierto? Y le dice, bueno, la herida va a estar contaminada, no sería bueno aproximarlo, vamos a tratarlo con antibióticos, esperar que se deshinche un poco más. O sea que no siempre vamos a poder cerrar las heridas. Ya dependiendo, ¿verdad? Cierres secundarios, ya estamos viendo que si de repente el tejido cicatrizal no es homogéneo, no se puede hacer un cierre lineal, a veces hay que explicarle al paciente, ¿verdad? Que el mismo proceso de cicatrización del cuerpo va a hacer que granule y debe quedar bien. Lo importante es que entendamos que estos son procesos que se dan por fases y también que ¿verdad? El estado basal del paciente, su estado nutricional, enfermedades metabólicas como la diabetes, problemas de cicatrización, todo eso va a afectar. A veces vemos pacientes, ¿verdad?, que se hacen heridas a nivel distal y uno dice, pero puchica, no les sana, no les sana, no les cierra. Pero si tú tienes insuficiencia vascular crónica y eres diabético, tienes que entender que es la microvasculatura, la sangre que llega a nivel capilar, es deficiente. También que el proceso de cicatrización quizás va a tardar muchísimo más. Así que además de estarle haciendo cura, estarle cambiando los apósitos, también hay que reforzar ciertos conceptos. El paciente debe tener un nivel glicémico controlado, ¿verdad? Y la herida se debe mantener sin signos de isquemia y limpia.
Estos son otro tipo de heridas que a veces se dan y ¿sabes qué? Hay que explicar al paciente, hay que tener paciencia, no se puede cerrar, o sea, simplemente me va a dejar eso abierto ahí, no me va a poner un colgajo, curita, no, ¿cómo voy a tener eso así? Nada, con el tiempo, es como un proceso de repegue, ¿verdad? Como un cemento, ponen una capa, después cicatriza, va la otra. Recordar que las heridas a nivel de la mano sangran bastante, igual a las del cuero cabelludo. Igual que las heridas torácicas son bastante dolorosas. Y bueno, el cierre terciario es aquella donde se va a aproximar, ya lo vimos, ¿verdad? Se espera un periodo prudente de tiempo hasta que disminuye el grado de contaminación y edema y luego se cierra, se puede cerrar y aproximar. Entonces, para los que están prestando atención, respiren. Ahora vamos a hablar de otra cosa importante para cuando rotamos en las salas quirúrgicas: ortopedia, ginecología, cirugía general, cirugía plástica. El uso de los drenajes, los necesitamos, son importantes. Ahora vamos a aprender cuáles son sus usos, para qué, cuándo se retiran, cuáles son las diferentes nomenclaturas. Entonces, los drenajes tienen una función muy importante. Número uno, retiro de fluidos. Cuando usted hace una cirugía, póngase que usted saca una mastectomía radical modificada por un cáncer de mama, o sea, usted se imagina una señora con un pecho, ¿verdad?, de más o menos que pesa 1 libra, usted le saca esa grasa, se colapsa la piel, ahí hay un espacio donde se puede formar seroma. Es importante que cualquier líquido que se acumule, ¿verdad?, se puede infectar y se puede transformar en un absceso, así que también importante considerar y explicarle al paciente, porque no es una cosa agradable salir del hospital, ¿verdad?, con drenaje, es a veces doloroso, hay que saber el buen manejo. Y segundo, ellos sirven para remover cualquier, o sea, hacer que el tejido se pueda aproximar, para que, ¿verdad?, pueda haber una mejor cicatrización. Estas imágenes que ustedes ven aquí, la de la izquierda es una persona que se hizo una mastectomía, no sé si se hizo implantes, a veces dejan drenajes. Y el de la derecha, aunque no lo crean, cuando sus amigas, sus tías se van a hacer una abdominoplastía, mira, yo me quiero jalar la barriga, así quiero quedar con la barriga plana, me quiero hacer la liposucción. Importante que probablemente por la necesidad de succionar y evitar que haya seroma, van a salir del hospital con drenajes. Así que es importante saber su manejo y su cuidado. Tipos de drenaje pueden ser abiertos y pueden haber cerrados. Los abiertos son menos comunes, ahora lo vamos a ver. Los de uso más común quirúrgicamente son los tubos. Los abiertos usualmente son tubos corrugados o tubos de plásticos. Y esto también, las bolsas de colostomía son consideradas tipos de drenajes abiertos, porque solamente hay un cierre que se hace con un clip y después eso se puede abrir. Clásico ejemplo es la palabra Penrose, ahora lo vamos a ver. Drenajes cerrados son tubos o bolsas que drenan dentro de un reservorio. Va a salir algo por un canal y se va a acumular en una bolsita, ¿verdad? Muchos de los drenajes torácicos y abdominales que usamos son drenajes cerrados. Y obviamente al mantener un sistema más enclaustrado o hermético, el riesgo de infección es mucho menor, como el Jackson-Pratt. Importante que así se escribe, Jackson-Pratt. Los tipos de drenaje, hay muchos, Hemovac, el Pictel, el Penrose, los tubos en T, los tubos plurales, la sonda nasogástrica es un tipo de drenaje, el catéter urinario, Foley, ¿verdad? Y la terapia de presión negativa, VAC, Vacuum Assisted Closure, son todos tipos de drenajes. Y vamos a ir describiendo uno a uno. El Hemovac, todo lo que son ortopedas, estos son los reservorios que se utilizan. ¿Por qué? El reservorio es grande, parece un acordeón. Es un tubo delgado que se inserta debajo de la piel, a nivel subcutáneo, debajo del músculo. Tiene muchísimos huecos al final y esto va conectado a un reservorio que permite una gran capacidad de almacenamiento. Hay Hemovacs que aguantan entre 400 y 500 cc, ¿verdad? Hay veces en donde hay fracturas o reemplazos o reducciones cerradas. Son buenos porque permiten almacenar gran cantidad de líquido. Ahí, como lo ven, funciona como un aparato de succión negativa. Una vez se vacía, se colapsa. Importante medir el tipo, no solamente el color, sino la cantidad, que eso nos va a indicar cuándo es necesario retirar el drenaje. El famoso Jackson-Pratt, yo digo que parece una granada, porque parece una granada,
¿verdad? Es un tipo de drenaje de succión negativa. Se utiliza porque es muy conveniente, es pequeño. Los tubos o los mangueritas son de muchos tipos y ahora lo vamos a ver. Pueden ser canales, pueden ser huecos, pero lo más importante es que son fáciles de utilizar. El paciente mismo lo puede manejar, ¿verdad? Y se utiliza mucho, creo que es el drenaje más utilizado a nivel de las cirugías abdominales, mastectomías, cirugías torácicas. Hay veces que uno hace cosas tan sencillas como reparación de una hernia ventral, ¿verdad? Pero el paciente es obeso, haber resecado todo ese saco herniario, lo volviste a meter, no quieres que se te acumule el seroma encima de la malla, porque ahí es donde se puede infectar. Eso, si la malla se infecta, hay que quizás removerla o puede causar una reacción adversa, ¿verdad? Así que estos son el tipo de drenaje más utilizado, Jackson Pratt. El Jackson Pratt, el tubo distal que va dentro de la herida, puede ser de muchos tipos. Está el round blade, si miras la imagen, parece como una cruz. Y en los extremos opuestos de esa cruz, donde corre la línea, ¿verdad? Ahí es donde recolecta. También puede ser un Jackson Pratt redondo, ¿verdad? En cambio, ahora los huequitos son, ¿verdad?, mínimos y van dentro del tubo que es circular. O puede ser un Jackson Pratt plano, ¿verdad? Significa que los canales que van a recoger, pero el drenaje al final es más plano. Digo, todas estas cosas hay que tener en consideración. Si su prima le hacen una tiroidectomía por un bocio multinodular gigante, tú no quieres que se acumule líquido, también quieres saber si está sangrando. O sea, no es lo mismo ponerle un Blake Round o un flat. De repente vamos a poner algo que, ¿verdad?, que sea un poco más moldeable, como un flat para que no se vea a través de la piel. Estos drenajes, cuando uno los va a retirar, simplemente hay que decirle al paciente que se le va a cortar la pequeña sutura y se remueven del cuerpo. Esto se puede tapar, uno puede, si no lo quita bien, dejar un pedazo adentro. Por eso es importante saber que esas las mangueritas son largas, ¿verdad? Usualmente cuando uno sutura hay un puntito negro que se ve a través de la piel, pero es importante cuando lo jalan, ¿verdad?, que no haya ningún compromiso de que se desprenda ni un pedazo del drenaje. Entonces, no solamente saber cómo funciona ni para qué es, también hay que entender de que la calidad del líquido hay que estar pendientes. Usualmente lo que uno quiere ver es un líquido rosado o rojizo, ¿verdad?, que es más bien como cero sanguinoso. A veces la calidad o la cantidad de líquido puede cambiar de manera diaria y se debe vaciar de 2 a 3 veces por día, volviendo a colapsar el reservorio. La pregunta de examen es cuándo uno debe remover el Jackson Pratt. Usualmente está un poco más estandarizado alrededor de 20 cc, 2,0. Y viendo que la consistencia y calidad del líquido sea, ¿verdad?, benigna. Entonces, otro tipo de drenaje, el famoso pigtail, se le llama así porque la colita parece como una colita de cerdo. Se utiliza muchísimo en drenajes torácicos, ¿verdad? Porque es un poco más firme y no se tapa tan rápido. Te ayuda a no solamente drenar líquido, a veces líquido absceso o de repente se puede dejar cerca de un ducto, ¿verdad?, para drenar bilis. Usualmente se inserta bajo fluoroscopía porque el catéter tiene, ¿verdad?, hay que colocarlo en el espacio adecuado. Y tiene la particularidad de que la punta es curva, o sea que aquí lo están viendo en la radiografía, termina como en una O, como una colita de cerdo. Eso es un pigtail catheter, ¿verdad? También se utiliza muchísimo cuando están haciendo cirugías de trasplante o renales, ¿verdad? Y también a veces cuando hay lesiones de las vías biliares. Así que depende, hay de muchos calibres. Incluso, como ven aquí, esto se puede conectar a un reservorio pequeño y el paciente puede estar todos los días con eso. El famoso Penrose actúa de una forma distinta. Ahora este es un drenaje abierto, ¿verdad? Eso es simplemente un tubito de plástico que se deja. ¿Cómo funciona esto? Actúa por capilaridad. Capilaridad. A veces lo dejamos porque queremos que drene un líquido, una herida infectada, una herida que no se pudo cerrar apropiadamente, o de repente la herida no es tan grande como para dejar un Jackson Pratt adentro. Entonces, importante, ¿verdad?,
que esto actúa por capilaridad. El paciente debe llevar apósitos encima para que no se manche la ropa. Y esto no se deja mucho tiempo. Simplemente es como manera de dejar la herida abierta y permitir que drene desde las capas profundas hasta las superficiales. El famoso tubo en T, ¿verdad? Tiene la forma que el nombre describe. Hay veces que se necesita hacer drenajes a nivel de la vía biliar, pero chuzo, no puedes meter un Penrose, no puedes meter un Jackson Pratt, no puedes meter, ¿verdad?, la punta del Hemovac, no puedes meter un Pictet. Entonces, a veces, ¿verdad?, si haces exploración o hay lesión de las vías biliares, este tipo de tubo permite hacer que drene la bilis, puede seguir su camino, pero drena exteriormente y se puede cuantificar. Usualmente se usa en problemas biliares y renales, como la diapositiva lo dice. El famoso tubo pleural. El tubo pleural no solamente sirve para sacar líquido, también sirve para sacar sangre y también sirve para sacar aire. Sus indicaciones son el neumotórax, el hemotórax, los derrames pleurales, kilotórax. Y obviamente no tienen que realmente colocarse por trauma. O sea, a veces le puede una cirugía torácica, una neumonectomía, una cirugía de bypass cardíaco. Hay veces en que se dejan este tipo de drenaje porque necesita sacar el líquido para que no se infecte y causar una buena y mejor aposición de las superficies. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la técnica de cómo meter un neumotórax, y esto, jóvenes, salva vida. Entonces, la localización de los drenajes es importante, no es lo mismo evacuar aire que evacuar líquido que se acumula en las bases de los campos pulmonares. Entonces, en el neumotórax, el tubo debe ir en dirección anterior y superior para poder sacar, ¿verdad?, el aire. En los derrames pleurales hay que ir un poquito más inferior y posteriores. Si hay una combinación de hidro o hemoneumotórax, aire y sangre, entonces también lo que vamos a tratar de hacerlo es posterior y que trate de ir en ubicación superior. Y dependiendo de que si hay loculación o si se va a drenar un líquido más espeso, hay que evaluar para colocar no solamente el drenaje, sino a ver qué tipo de drenaje es más adecuado. Ahora, antes tenía un video, pero no sé por qué no corre, de qué pasa. Ni Dios lo quiera, estás en Chorrera, son las 4 de la mañana, hubo un pindín, atropellaron al pobre indígena, ¿verdad? Llega el cuarto de urgencia, el cirujano no contesta, el de segunda llamada no contesta, el anestesiólogo no contesta, no hay más nadie, no hay más nadie. Se nota que el paciente tiene un neumotórax masivo. Hay 3 formas en que los pacientes con traumas torácicos, ¿verdad?, mueren de forma contundente. Neumotórax masivo, hemotórax masivo y que haya un derrame cardíaco, ¿verdad?, un tamponamiento, y eso disminuye el retorno venoso y el paciente se muere. Así que si a veces, ni Dios lo quiera, se tienen que dar este tipo de situaciones, ¿verdad?, es importante, aunque sea, tener los conocimientos básicos para la técnica. Entonces, usualmente nosotros tratamos de infiltrar entre las costillas, y no solamente tenemos que infiltrar, hay que producir analgesia a través de todas las capas. Esto duele. Y más porque cuando tú estás colocando esto, o sea, si el paciente está inconsciente es una cosa, pero el paciente usualmente está despierto. Y por más anestésico que le pongas, se va a sentir un poquito más cómodo, pero no le va a quitar de todo el dolor. Entonces, una vez infiltras, no solamente hay que hacer una incisión lo suficientemente grande para que quepa el dedo, usualmente metes una pinza, ¿verdad?, para penetrar la pleura y ¡puf!, tienes que llegar a la cavidad torácica. Es importante verificar, tienes que meter el dedito y sentir que estás tocando el pulmón que se mueve. Entonces, una vez que logras estar en el espacio correcto, hay que dirigir el tubo, y usualmente lo guías hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a ver algunos tipos de radiografías donde se nota que la técnica es deficiente, y más que la mayoría de los pacientes vienen más o menos obesos, tienen un gran panículo adiposo a nivel torácico. O sea, si usted no mete ese tubo y no está seguro de dónde está y lo mete en la grasita, realmente no va a hacer ningún tipo de función. Lo otro es que los plexos, ¿verdad?, nerviosos y vasculares pasan por debajo de la costilla. Por eso es que cuando nosotros vamos a ir, tenemos que ir por encimita de la costilla, no por debajo, por encimita, porque entonces hay menos riesgo de que le pegues a algo y lo hagas sangrar. Entonces, pónganse que estábamos el pindín en Chorrera, no hay más nadie, usted es el pobre interno, es segundo nivel, ¿verdad?
no hay más nadie. Entonces, yo lo que digo, solamente imaginarse, el paciente está acostado, imaginas una línea imaginaria aquí a nivel del pezón y una línea a nivel medio axilar. Más o menos en este espacio vas a tratar de meter el tubo. ¿Por qué no podemos irnos más bajo, jóvenes? Porque cuando el paciente expira, el diafragma a veces sube, así que para estar seguros de que no te vas a meter a nivel abdominal, tiene que ser alto. Recordar mis landmarks, el pezón y ¿verdad? La línea medaxilar, más o menos a ese nivel. Tienen que anestesiar un poco al paciente. Mentira que nadie se va a dejar tocar sin, o sea, uno le carga un poquito de lidocaína, lo infiltras y está bien. Simplemente tener como que seguridad, bioseguridad uno mismo. Tienes que estar un vestido, tener tus guantes y tener, ¿verdad? Tu shield. El escenario no es que nunca hay nadie. Yo creo que a veces ustedes son los que empiezan el procedimiento y después viene alguien o si no alguien los guía. Pero a mí sí me pasó, yo era la única interna, hubo un atropellado, el tipo estaba taquicárdico hasta 180, tenía un hemotórax masivo, o sea que si no se le ponía un tubo para tratar de, se iba a morir en el momento. Pero bien, entonces, una vez colocado el tubo, también hay un reservorio que permite, ¿verdad?, un sello de agua. ¿Qué va a pasar? Sale el líquido, sale el aire y después hay un sello de agua que impide que el aire vuelva a entrar. Eso se llama un sello de agua. Estos son reservorios que existen, ¿verdad? Permite cuantificar. Hay veces que puedes poner 2 tubos pleurales simultáneamente. Y bueno, y ya eso son preguntas de trauma que lo han visto con los doctores anteriores. Si un paciente drena más de 1.5 litros apenas se inserte el tubo, señores, ese paciente amerita traslado para evaluación a un centro de primer nivel. Probablemente tiene un sangrado activo. Así que usualmente esto está conectado, ¿verdad?, al tubo pleural y hay un sello de válvula negativa. Hay un poquito de agua, ¿verdad?, que hace el sello de agua para que cuando él inspire no se vuelva a meter. Imagínate qué hacíamos antes cuando no teníamos este tipo de aparatos. Había lo que se llamaba un frasco de Emerson, ¿verdad?, que hacía un sello adecuado. Entonces, vamos a respirar, vamos a respirar. Vamos a ver quién está mirando mi pantalla. Entonces, vamos a ver, alguien que me diga qué ven de mal en la primera radiografía. Al lado izquierdo. Que el tubo se quedó como muy superficial. Claro, si tú miras aquí a nivel lateral, hay un poquito de enfisema subcutáneo, ¿verdad? O sea, el tipo le trató de meter el tubo, pero yo no veo ningún tubo a nivel del tórax, no lo veo dentro del campo pulmonar. Y eso es uno de los más grandes errores. Si tú metes ese dedo y tú no estás confirmando que estás dentro de la cavidad torácica, o sea, de verdad no estás ayudando al paciente. Y ha pasado, ha pasado. Es como lo que digo, los pacientes vienen con un índice de masa corporal muchísimo mayor. Y a veces en el momento del furor del momento no se sabe. Bien, y doctora, ¿y podrías decirme qué ves en la siguiente placa? No es un tubo per se de pleural. Lo que puede haber pasado aquí es que le metieron la zona nasogástrica y se le fue por el bronquio, y se fue por el bronquio que no es. Así que eso es parte de lo que estamos hablando hoy. A pesar de que usted cree que está en la ubicación adecuada, o sea, tiene que haber algún mecanismo confirmatorio, si no le vas a hacer un daño al paciente. Bien, vamos a hablar acerca de la sonda nasogástrica. Muchos de ustedes mueren por ponerle una sonda a un paciente, realmente es algo incómodo, requiere practicar o saber la técnica. No hay forma fácil de explicarle esto al paciente, pero mientras uno le diga qué va a esperar, creo que el procedimiento es mucho más llevadero. Y además de que cuando ya yo le expliqué en mi clase de obstrucción intestinal, cuando esa cosa toca, él se asusta y mete la mano y dice que no, y a veces le sale por la boca y usted se lo saca de nuevo y entonces le pone a sangrar la fosa nasal, pero a veces necesita la sonda. Así que todo es acerca de una buena técnica, buen posicionamiento. La sonda nasogástrica, ¿verdad?, se utiliza en muchas instancias, aspiración de jugos gástricos, lavado de intoxicación por sobredosis, esto se ve poco en nuestras esferas, pero se ve para alimentar también, ¿verdad? Los casos más utilizados son obstrucciones intestinales que necesitas de comprimir,
¿verdad? Y en algunos otros casos se utiliza como mecanismo para alimentar. No necesariamente una sonda nasogástrica, puede ser una sonda de alimentación o una sonda nasoduodenal. Importante que esto le molesta al paciente, él tiene que respirar con esto, ¿verdad? Le puede causar sangrado y riesgo de broncoaspiración porque mantiene el esfínter esofágico inferior abierto. Y también puede haber erosión. Hemos visto a veces que incluso en pacientes que tienen isquemia se le abre una úlcera ahí. Así que hay que proteger la piel y hay que tener buenos mecanismos. El catéter, lo que se me olvidaba mencionar, esta sonda de color azul se llamaba un seal and sump. Antes la sonda venía con un solo reservorio, pero si tú lo conectas a succión, ¿verdad? Intermitente, él se va a pegar a la mucosa y a veces no va a succionar. Entonces lo que han ideado es que a veces la mayoría de las sondas se colocan a succión intermitente y esta sonda azul tiene un puerto, un reservorio donde se inyecta aire, para que de repente, de vez en cuando, si algo no está succionando, puedas despegar la sonda de la pared que está siendo fuertemente adherida. Así que se llama un seal and sump, S-A-L-E-M. El catéter urinario creo que es uno de los catéteres más conocidos. Si bien no son tan inocuos, pueden causar aumento de infecciones nosocomiales, ¿verdad? O traumas a nivel de la uretra. Por eso es que también hay que saber y reconocer el adecuado manejo. 15 a 20% de los pacientes que operamos o hospitalizados van a tener una sonda. Indicaciones no solamente son quirúrgicas, a veces el paciente está descompensado, llegó en falla, hay que medir la diuresis, el balance hídrico. Hay pacientes que vienen con problemas prostáticos, de retención urinaria, o a veces tienen algún otro problema en la eliminación. Complicaciones, como en todo es un cuerpo extraño, puede haber traumatismo, le puede causar uretritis al final, ¿verdad? E incluso puede haber introducción o desarrollo de infecciones nosocomiales a largo plazo. Así que todos ustedes van a tener un tío, una tía, un vecino, un tío, un colaborador que tiene sonda Foley, alguien se le tiene que hacer el cambio, alguien tiene que cambiarle la bolsa, alguien tiene que flochársela. Así que es importante manejar este tipo de conocimiento. Importante para los que todavía no la han puesto, ¿verdad? La sonda tiene dos partes, la sonda y el reservorio. Número 1, aquí en esta argollita blanca, ahí siempre te va a decir el tamaño y cuánto cc vas a hacer necesario inflar el balón. Así que importante, la próxima vez usted quiere poner la sonda, sí, pero hay veces en que la jeringuilla se llena con 10 cc o se llena con 5 cc. Y hay que llenarlo para que pueda haber un mecanismo de retención para que no se salga, ¿verdad? Cuando tú inyectas por esta vía, ahí tú vas a inflar un balón. Y aquí es donde se elimina. Entonces, aquí muchos nos preguntamos, pero si es un catéter puesto en una condición estéril, ¿cómo así que se va a infectar? Número 1, el área donde está es el área pélvica, son áreas contaminadas, ¿verdad? A veces son áreas húmedas, o sea que las bacterias pueden entrar a través de la piel. 2, la manipulación es muy importante, o sea, uno conecta, desconecta, hay que tener buena asepsia y antisepsia. Aunque cuando uno drena este tipo de cosas no hay que utilizar guantes estériles, pero si se va a cambiar, yo sí recomendaría, ¿verdad? Hay que hacer toda la técnica nuevamente para no introducir bacterias. Y lo otro es que hay organismos que van a empezar a crecer a través del tubo, así que todas estas cosas son importantes explicar al paciente. El DAC, ¿verdad? Es otro tipo de terapia de drenaje. Esto lo vemos mucho en trauma o en cirugías donde hay mucho edema, ortopédicas, donde no podemos volver a cerrar la piel inmediatamente. El VAC o Vacuum Assisted Closure es una terapia de presión negativa. Permite, ¿verdad? Se coloca una esponja, que a veces vienen de diversos colores, negra o la plateada, que viene con antibióticos, dependiendo si la herida está contaminada o no. Entonces, lo único es que crea un sello hermético y esa esponja va a succionar constantemente cualquier tipo de líquido. ¿Qué va a hacer esto? Ahí lo ve. Aumenta la perfusión del tejido, mayor vasodilatación, mayor cicatrización, ¿verdad? Aumenta la formación de la cascada de granulación, claro que sí, estás estimulando constantemente. Disminuye la carga bacteriana, disminuye por ende la carga anaeróbica y va a acelerar el proceso de cicatrización. Hay veces que estos pacientes con trauma abdominal o de repente avaliado no lo pudieron cerrar. De repente la herida por arma de fuego, una contaminación, se le cerró la fascia, pero tiene completamente la piel abierta. Estos son mecanismos que se pueden utilizar. Incluso hay máquinas portátiles y el paciente se lo puede llevar a la casa. Hay veces que son pacientes diabéticos, sufren quemaduras, traumas, ¿verdad?
Y demora en cicatrizar y tienen una herida abierta. Entonces estos son mecanismos secundarios para permitir una cicatrización acelerada. Aquí vemos un ejemplo del BAC, vemos la úlcera, se colocó la esponja, se hace un cierre hermético, se hace una pequeña sección aquí donde se conecta el tubo y eso succiona diariamente, estimula la perfusión, mejora la capilaridad y ahí permite, ¿verdad?, que cicatrice de forma más rápida. Entonces, el mecanismo de acción del BAC ya lo vimos, ¿verdad? Se coloca la esponja y va a estimular primordialmente estas tres cosas, disminuye el edema, saca el líquido, estimula la formación de tejido de granulación y aumenta la perfusión o el flujo sanguíneo hacia esa área. Entonces, no obstante, todos estos drenajes son bastante efectivos, pero todos pueden tener algún tipo de complicación. Se obstruyen, el paciente te llama, mira, tengo toda la gasa mojada, pero en el Jackson-Pratt no hay nada. A veces se puede tapar, así que importante cuando lo vayan a abrir, no solamente es vaciarlo, sino que deben ordeñarlo para permitir que la línea se mantenga permeable. A veces el diámetro del Jackson-Pratt, ¿verdad?, distal es muy pequeño y el líquido es muy viscoso y sencillamente no va a salir. Puede causar erosión a órganos si están en contacto directamente y dependiendo del tiempo que se deje. Y también depende de dónde los coloques, o sea, puede haber dehiscencia de la incisión, lo retiras muy prematuramente, se queda el líquido atrapado adentro, ¿verdad? Y hay veces que ha pasado que el cierre de la herida es muy pequeño y lo jalas y ¡pra!, se queda un pedazo del drenaje adentro. Así que todo eso es importante. Pero bien, vamos a ir en los últimos 15 minutos que nos queda para esta primera hora a hablar de las famosas ostomías. Ostomías. Las ostomías es una conexión, ¿verdad?, que se da desde el tracto gastrointestinal a la pared abdominal. Son fístulas hechas por el hombre. Pero no solamente cuando hablamos de esto tenemos que pensar en una colostomía, también vamos a hablar de cualquier drenaje, ¿verdad?, que hay una comunicación entre un órgano externo que se utiliza para no solamente drenar líquidos, sino alimentación. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de ostomías. Una gastrostomía, tubo en G, atraviesa la pared abdominal hacia el estómago para el drenaje o alimentación. A ver, alguien que me diga 2 casos donde se puede utilizar esto, o que se ha requerido esto. Una gastrostomía. Un paciente que no puede comer por vía oral por una disfunción de la motilidad del esófago. Claro, y eso es algo muy común, Astori. Un paciente que le da un derrame, queda cuadraplégico, hemipléjico, ¿verdad? Casi no puede mover. Entonces no lo puedes tener en el hospital para siempre, pero cada vez que le tratas de dar la alimentación vía oral, broncoaspira o tose o el mecanismo de deglución no se da. Pacientes encamados con algún tipo de deterioro neurológico. Acuérdense que los derrames, esto es algo muy común, derrame puede ser hemorrágico o isquémico, y la gente ni se cuida ni toma pastillas para la presión y le gusta estar en sobrepeso. Entonces, el derrame. ¿Qué más? También puede ser un mecanismo de alimentación, de repente si se hizo una cirugía y hubo un cáncer, por ejemplo, cáncer esofágico, ¿verdad? No se puede tragar por un tiempo. Esas son formas de poder alimentar al paciente. También se puede utilizar para drenaje, pero la indicación más común son pacientes que tienen intolerancia a la vía oral y están en riesgo de broncoaspiración. También muchísimos de estos pacientes, ¿verdad?, a la larga, esto puede erosionar y ahora lo vamos a ver, pero es una fístula hecha por el hombre. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos. ¿Cómo se utiliza esto? Bien, esto tiene como un paragüita, un taponcito que se va a quedar dentro del estómago, pero esto va a atravesar todas las capas de tejido y a través de eso va a venir conectado el tubo y va a venir conectado un reservorio. Así que hay veces en que esto se utiliza para drenar, pero lo más común es que se utiliza para alimentar, o sea, con máquinas de goteo, se inyecta pulsión. Pero importante que se utiliza para no solamente nutrición, sino también medicamentos. Una yeyonostomía no es más que un tubo, pero como una ostomía, pero se coloca a través de la pared abdominal en el yeyuno para permitir alimentación. Ponte, un paciente le dio una pancreatitis aguda, lo operaron de un cáncer esofágico, ya no tiene estómago, o de un cáncer gástrico,
está encamado, necesita nutrición, ¿verdad? Porque no le puedes dar nutrición el resto de la vida por NPT, lo puedes alimentar por vía enteral. Así que estos son mecanismos para poder ayudar al paciente, ¿verdad?, en su periodo de recuperación. También el guioniliotomía lo hacemos muy poco, pero disminuye el riesgo de reflujo. Y también, como no es, como la bilis no entra en contacto directamente, a veces tiene muchísimas menos complicaciones. Una cecostomía, ¿verdad?, algo que se pone en el ciego, esto nunca lo he hecho, nunca lo he visto poner, esto casi ya ni se usa, pero es un tubo que se colocaría a nivel del ciego y se utilizaría para descomprimir. A veces uno piensa, bueno, doctora, pero si no se utiliza, ¿para qué? Pero hay raras instancias donde hay problemas de motilidad a nivel del intestino grueso, donde quizás se podrían utilizar este tipo de cosas. Otro tipo de drenaje es el cock pouch, ¿verdad? Es un tipo de ileostomía continente. Es un pouch que se hace con unas asas de intestino delgado. Hay veces que si hay cáncer renal, cáncer de vejiga, cáncer a nivel distal y necesitas eliminar la orina, pero no puedes utilizar el acceso pélvico, entonces se puede considerar hacer este tipo de drenajes, como lo vemos abajo, es como un pouch, pero realmente el reservorio es el intestino delgado y a través de esto se mete un tubo y entonces se drena. La famosa colostomía, de la palabra colon, colostomía. Para los que tienen dificultad entendiendo qué es esto, antes, si colon, que ya lo vimos, tiene forma de C, austrastenias y apéndices diploicas, si hay un problema a nivel del colon, ¿verdad? Y necesitamos hacer una resección y no podemos volver a unir o no hay suficiente segmento de intestino para unir, entonces se le hace una colostomía terminal. A ver, alguien que me diga 2 tipos de circunstancias o enfermedades donde quizás habría que hacer esto. En una colitis ulcerativa. Podría ser. En la colitis ulcerativa usualmente removeríamos todo el colon porque la enfermedad abarca todo el órgano. ¿Quién más? ¿Cuándo? Porque esto se ve muy poco, pero ¿cuándo creen que habría que hacer una colostomía? En un cáncer colorectal, doctora. Claro, Carlos. Muy bien, doctor. En un cáncer colorectal que de repente está obstruido, de repente hay mucha contaminación, o de repente el intestino no está listo para ser pegado, o de repente el segmento no podemos aproximarlo. También puede ser una herida por arma de fuego al lado izquierdo, ¿verdad? Si hay mucha contaminación, una balacera, eso está contaminado, todo perforado, o sea, ¿qué vamos a volver a unir ahí? Son cirugías de tamponamiento, o sea, cirugías de rápida acción, tienes que meterte, limpiar, de repente no sabes ni con ni puff, o sea, el tipo tiene que drenar las heces de alguna parte, le haces una colostomía. Diverticulitis perforada o complicada, ¿verdad? Un paciente con diverticulosis, diverticulitis, no se cuidó, llegó, está todo abscedado, ¿verdad? Hay que quitarle el pedazo de intestino que está afectado, pero aún mantiene el episodio de diverticulitis. No vamos a poder volver a unir, nos va a dar una dehiscencia, una fuga, así que quizás. Así que hay muchísimas instancias. Importante, estoy segura de que a la larga de esto ustedes van a encontrarse con un paciente que tiene este tipo de medida y importante saber el manejo. Algún vecino, oye, se le salió la bolsa estoy irritado. Mira, no, o sea, médico, entonces, una atención personal del mundo, ¿verdad? Hay veces en que cuando nos preguntan qué es un pouch de Hartmann, cuando el extremo distal del colon queda en la cavidad peritoneal y lo demás queda a nivel del ciego. Digo, la porción terminal queda abajo, a nivel del ciego, una colostomía terminal. Y la colostomía en ASA, ahora lo vamos a ver, no es una colostomía que termina, ¿verdad?, del circulito, sino que es como una asa de intestino que se utiliza una de las 2 paredes del colon para poder hacer la colostomía. Entonces, número 1, volviendo a entender, ¿qué pasa acá abajo en la figura de la izquierda distal? Hubo un problema, cáncer de colon, diverticulitis perforada, quitamos el pedazo de intestino, no lo podemos volver a unir. Entonces, se hace una derivación, una colostomía a la piel, ¿verdad?
¿Cómo se hace esto? Número uno, si miran arriba. Si tú vas a cortar el intestino, ¿verdad? Y el pedazo proximal es el que queda mirando hacia afuera, esa es una colostomía terminal. Pero en cambio, se puede hacer en asa. Sacas toda la asa de intestino y utilizando una de las paredes, la pared más, ¿verdad?, distal, entonces vas a hacer una colostomía en asa. Sé que a veces es difícil entender el concepto, pero a veces lo que digo, ¿qué pasa si tienes un tumor a nivel del intestino delgado, ¿verdad? Lo resecas, ¿verdad? Pero no, o sea, quieres tratar de que cicatrice eso, pero no es necesario que le cortes el intestino para hacer una liberación terminal. Entonces a veces simplemente le haces algo en asa para permitir que elimine, cicatrice el segmento y después lo vuelves a meter cuando ya esté cicatrizado. Así que en este diagrama de arriba vemos diversas opciones, una colostomía distal, hay veces que se pueden hacer ostomías utilizando la vejiga, pues, o sea, mire, en este mismo paciente hay una fístula mucosa, colostomía y una vesicostomía. Eso significa que el paciente tuvo algún tipo de trauma o algo que le tuvieron que sacar todo eso. Ejemplo, ¿qué significa? Él tiene que buscar la forma de cómo eliminar las heces y la orina. Así que las heces van eliminándose por la colostomía y la otra por la vejiga. Importante que muchas cirugías, porque cánceres hay en casi todos los órganos, ¿verdad? Si hay que hacer una diversión urinaria, ¿verdad? De repente algo pasó en la vejiga, los uréteres no se pueden conectar a la vejiga, se puede hacer una derivación a un pedazo de intestino y eso se conecta hacia afuera. Así que en esta diagrama se implantan los uréteres y se hace la derivación hacia la piel. Son cirugías completamente, o sea, en el sentido de que requieren técnicamente una habilidad, así que los que están considerando hacer urología, acuérdate que urólogo puede ver hombre, mujer, todo el mundo tiene que ir para allá, son cirugías a veces complejas, robóticas, laparoscópicas, oncológicas, así que hay mucho campo. Las ileostomías, simplemente la asa intestinal que se está utilizando es a nivel del intestino delgado, ¿verdad? A veces hay lo que se llama la ileostomía de Brock, y simplemente el hecho de que lo abren como si fuera una flor, ¿verdad? Esto se realiza exteriorizando el pedazo de intestino a la pared abdominal. Es importante que se suture la serosa a la piel para que no haya filtración por debajo de la fascia. La exposición de la serosa al ilion, ¿verdad? Es importante porque acuérdense que ahí drena la bilis, entonces es importante que no tratar de quemar, ¿verdad? Para que la bolsa pueda pegar bien. Y hay una técnica que es la de Brook, que es lo que digo, you brook it, es como que lo abres como una flor. Es donde en la técnica de versión, ¿verdad? Se hace el grosor completo y se sutura la mucosa hacia la dermis. ¿Alguien me podría decir cuándo se podría necesitar una ileostomía? Creo que la doctora lo dijo, colitis ulcerativa, un megacolon congénito, colitis ulcerativa, si le tienes que quitar todo el colon, de repente no hay dónde unir, no sabes dónde unir, se hace el drene a través de algo alto en la ileostomía. Entonces ahora, respiren, para los que no me están prestando atención, colostomía versus ileostomía. Colostomía utilizando intestino grueso. Ileostomía utilizando intestino delgado. Segundo, a veces me llaman al cuarto de urgencia de que no, yo creo que el paciente tiene una colostomía, pero lo que sale es bilis. Entonces, el contenido fecal, dependiendo de la ubicación, es distinto. Si es el colon, vamos a ver heces un poco más formadas y puras. En cambio, si se está utilizando intestino delgado, realmente lo que se va a ver es más un material bilioso, amarilloso. Así que no es lo mismo. La sonda nasogástrica, importante recordar que su destino final es debajo del esfínter gastroesofágico, ¿verdad? A nivel del antro. Por eso es importante medir y tener una confirmación visual de que estás en el lugar adecuado y que hay drenaje del material que tú quieres. No solamente hemos visto la sonda nasogástrica, vimos un concepto de la gastrostomía, yeyunostomía, las sondas nasoduodenales o nasoyeyunales, que a veces el paciente tiene pancreatitis aguda por meses, hay que alimentar, son otro tipo de mecanismos para una alimentación prolongada. Entonces, importante para mí hablarles de las colostomías, los drenajes, que no, es importante saber cómo identificar los problemas. O sea, aquí en la primera radiografía, en la primera imagen, una colostomía isquémica, jóvenes, la mucosa se ve negra, no es adecuada, ¿verdad? Significa que eso está muerto, ahí no va a drenar nada, o sea, hay que volverla a rehacer
Probablemente esta es una colostomía en asa porque veo el tubo claro al final. En la siguiente quizás vemos que la colostomía está muy hundida, ¿verdad? Está casi a flor de piel. En la tercera vemos que le irritó la bilis, y esto es sumamente molestoso. Esto es arde, pica, volver a poner una bolsa aquí es técnicamente a veces difícil, ¿verdad? Y segundo, también se puede formar una hernia para estomar. Así que importante que hay complicaciones que pueden verse: sangrado, isquemia, necrosis, fallas en la técnica, mucha tensión, inadecuada adherencia de la dermis a la mucosa, ¿verdad? Hay que identificar que a veces las ostomías tempranas pueden tener gastos altos, hay que hidratar adecuadamente al paciente, puede haber obstrucción, retracción, y complicaciones tardías pueden darse como el prolapso, formación de fístulas, irritación de la piel. Y también que yo nunca he estado aquí, pero imagínense, usted nada más tiene 34 años, no se cuidó, o de repente lo balearon y usted se tiene que ir para la casita con la bolsa. Cada vez que eso expulsa gas se escucha, o sea que hay que buscar técnicas de cómo hacer para que el ruido de los platos no se escuchen. También que a veces uno come, y si come Kool-Aid, si come remolacha, el contenido de la bolsa de colostomía es roja, así que esto puede causar consecuencias psicológicas. Importante la alimentación del paciente, hacer un adecuado counseling, ¿verdad? Para llevarlos al periodo donde quizás se pueda revertir este tipo de procedimiento. Y bueno, importante el cuidado de la colostomía, siempre hay que hacer un adecuado aseo, ¿verdad? Alrededor de la piel, que el material adhesivo que se pueda colocar haga buen contacto y se coloque la bolsa de forma adecuada. Bien, vamos a tomarnos una respiración porque hay que aprender, y ustedes también aprenderán a decirle a sus pacientes, hay que hacer pausas activas. ¿Qué significa eso? Respiren, respiren, nada más falta una hora, la clase no estuvo tan mal, baja los niveles de estrés, no podemos estar con las catecolaminas súper aumentadas. Yo sé que si tengo que estudiar, ¿qué hora se va a acabar esto? Y tengo que hacer otra cosa, y quiero revisar el WhatsApp, y si la doctora me va a llamar y me va a hacer una pregunta, relajarse. Yo no creo que ustedes saben que esta es la profesión más estresante. Cuando un paciente llama, él no te va a decir para echarte que, oye, me hice las uñas, ¿cómo está? ¿Te gusta mi dip? No, me siento mal, quiero ir al cuarto de urgencia, tengo un dolor, mándeme. Entonces, yo estoy aquí sentada con ustedes y yo veo esta ventanita. Miren, yo no sé, tengo 32 ventanas abiertas en una hora. Pacientes, aquí vamos a ver qué dice. Confírmeme si la talla de suéter para la comparsa de su hijo él. O sea, no puedo. Yo reviso porque yo tengo 3 seres humanos que están yendo a la escuela. Pero aquí está, doctora, esta es la vitamina que tengo que comprar. Revise su chat, no sé. Esta es la vida del médico. Esta es la vida del médico. El estante preocupación de que si el WhatsApp, las llamadas, ¿no? Imagínense estar en una consulta de 1 hora y usted está, ajá, sí, pero siga hablando, ¿cómo? Ajá, la estoy escuchando, o sea, vas a quedar como el doctor que no le está prestando atención. Así que hoy en día hay que saber manejar el estrés y la ansiedad respirar. Todo está bien. Sí, nos perdimos una clase, pero no pasa nada. Me estresa que no vamos a poder hacer el taller de sutura, pero vamos a encontrar la forma de hacerlo. Así que respirar. La mayoría de ustedes sufren de reflujo, van a ser hipertensos antes de los 40. Así que tratar de hidratarse. Cuando usted siente que se sienta abrumado, respirar profundo. Respirar profundo, be mindful, enfocarse en el momento. Todo está bien. Cuando ustedes salgan a las 4 de la tarde, ustedes verán qué tienen que hacer. Pero por ahora mismo, pareciera que todo está bien. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema? Bien, la siguiente clase es algo que me encanta hablar, es mi especialidad. Para los que no me conocen, soy cirujana bariátrica, pero no solamente opero. Yo creo que ya he hablado de este tema, pasará el COVID, pero no hay pandemia más grave de la que estamos viendo hoy día, que si el virus del mono, que si el HIV, que si el virus sincicial respiratorio, que si la influenza, que si las 20 variantes del COVID. Pasarán todas estas cosas, pero hoy estamos confrontando una epidemia que nos golpea a todos. Y a veces este tema es muy difícil de hablar porque algunos de ustedes tienen sobrepeso, su mamá está gordita, su hermano está gordito, su papá está panzón, su abuelita es diabética. Pero hoy vamos a entender un poquito acerca de las bases
de la enfermedad como llamada obesidad, porque estar obeso tiene un código, dice de 208.01, y si usted está obeso de manera mórbida, eso tiene otras clarificaciones. Como médico, todos ustedes van a tener que ver con pacientes que sufren de obesidad o sobrepeso. Un paciente, usted es cardiólogo, lo va a referir paciente obeso, es hipertenso, tiene cardiopatía hipertrófica. Usted es obeso, usted es el endocrinólogo, paciente que le tiene que restar hipoglicemiantes orales. Usted es ortopeda, su paciente es obeso y quiere que lo opere, quiere hacerle un reemplazo articular, pero el desgaste articular por la obesidad. Tiene una prima, no ha podido quedar embarazada, porque la tipa es gordita, tiene problema de anovulación, no menstrua de forma regular, la obesidad es una de las causas, tiene reflujo, problemas de incontinencia urinaria, y ahora después vamos a ir viendo todas las 65 y más enfermedades asociadas a la obesidad. Así que es un tema muy interesante, no importa en qué esfera usted se mueva. El problema que estamos viendo ahora mismo es que nos estamos acostumbrando a ver a gente con sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Incluso hay especialistas que nos tenemos que formar para tratar este tipo de problemas. En los Estados Unidos hay veces que si tú tienes un índice de masa corporal arriba de cierto, el seguro no te asegura. Segundo, no te van a ascender porque eres una liabilidad médica. Así que si usted está escuchando hoy, escuchando mi charla, tiene un poquito de sobrepeso, esto es mucho más que comer rico, alto al poder del feminismo, déjenos ser libres, los desfiles que las pacientes con sobrepeso, eso está bien, esto es más que eso, esto es más que autoimagen, esto es más que percepción, esto es entender de cómo el exceso de tejido adiposo está produciendo enfermedades en todos los niveles, asma, todo. A veces usted va a ir a ver el paciente y es una enciclopedia, sí, yo tomo esto para la diabetes, y el azúcar, y el colesterol, sí, pero el problema de fondo no lo estamos atacando. Así que apelo a todos ustedes, que estoy segura que tienen algún paciente o familiar con sobrepeso o obesidad, y entender por qué nosotros como médicos tenemos que hacer mejores esfuerzos para la prevención de esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar hoy de la cirugía bariátrica como una posible solución, porque no es la única. Hay que hacer cambios de estilo de vida mayoritariamente a las enfermedades crónicas no transmisibles y el síndrome metabólico. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? ¿Por qué hablar de obesidad? ¿Por qué la doctora ahora se pone esto? Después de esto no les va a dar hambre, o no sé, el que sea capaz de meterse una Coca-Cola después de esta charla tiene cero idea de realmente cuál es el problema que lo está afectando. ¿Cuáles son los problemas médicos asociados a la obesidad? ¿Qué son y cómo funcionan las cirugías bariátricas? ¿Qué sabemos científicamente sobre esta cirugía y por qué son tan populares? ¿Por qué la gente se quiere ir a Colombia a hacerse esto? ¿Cuáles son las cosas negativas como personal de salud? Porque no importa si usted es médico de cabecera, no importa si usted llega a ser fisioterapeuta, o sea, usted va a tener que tratar a algún paciente que tiene una complicación asociada a sobrepeso o obesidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros como médicos y personal de salud? Entonces, aunque es una de las enfermedades más fáciles de diagnosticar, tú lo ves, se ve a leguas, eso se ve, ¿verdad? Ha probado ser una de las más refractarias al tratamiento, porque es algo complejo, ¿verdad? Entonces, la estrella de Panamá en el 2017, la obesidad, la 10ª enfermedad con más pacientes en Panamá, 10ª enfermedad. La prensa, la obesidad, la enfermedad que más afecta a los panameños, ¿cierto? Cierto. Si estuviéramos, cuando estemos presencial, 4 de cada 5 de ustedes tienen o sobrepeso o obesidad. Va a haber una flaquita, pero 4 de cada 5 panameños sufren de sobrepeso, ¿verdad? Obesidad, el Panama América, el desafío. En Panamá, aunque se han tomado medidas contra este mal, el ideal sería trabajar más en la prevención, no solo actuar cuando se requiere el tratamiento. Excelente. Hubo una época donde retiraron todos los aleros de la mesa. ¿Eso solucionó el problema? No creo. Entonces, a veces siento que no nos estamos enfocando en las medidas preventivas, ¿verdad? Aquí abajo lo lee. La epidemia del siglo XXI, así ha sido llamada la Organización Mundial de la Salud, la obesidad. La prensa. Aumenta la obesidad y el sobrepeso en Panamá. Aquí dice, estadísticas, ¿verdad?
62% de los panameños somos con sobrepeso, y de estos 22% padece obesidad. Esas son cifras altísimas, comparables en toda Latinoamérica, ¿verdad? México tiene uno de los índices más altos de obesidad. Entonces, ¿qué dicen nuestras estadísticas de salud pública? Obviamente un desafío para la salud. Panamá es el cuarto país de la región centroamericana y del Caribe con más sobrepeso y obesidad, lo que aumenta el factor de riesgo para hipertensión, diabetes y otros males. O sea, a veces pienso, la gente se queda de que en la Caja de Seguro Social no hay medicamento, pero ¿qué estamos haciendo para tratar la enfermedad de fondo? De fondo, ¿ok? Aquí lo vemos de nuevo. Estadística, esto es un artículo que fue publicado en el 2020. El porcentaje de la población, 25% de esos pacientes, ¿verdad? En total, casi un 50% de estos problemas crónicos no transmisibles tienen algo en común. O sea, no todos los pacientes que son obesos van a ser hipertensos y no todos los hipertensos son obesos, pero hay un nexo muy importante. Entonces, ustedes se imaginan una cirugía, ¿verdad? A veces ustedes se matan haciendo keto, dieta, ¿verdad? Haciendo ayuno y fasting, pero una cirugía que pueda hacer que alguien pierda más de 20 libras en un mes, 50 libras en 3 meses, que tú puedas perder 100 libras de tu peso, de tu exceso de peso en menos de un año, que puedas perder 115 libras después de haber luchado contra la obesidad durante toda tu vida, ¿verdad? Que puedas perder 80 libras, se te pueda mejorar el azúcar y la presión alta, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entender un poquito acerca de estos conceptos. Complicaciones asociadas a la obesidad, y vamos a ir vamos a ir clockwise. Hipertensión arterial. Hay pacientes que sufren de pseudotumor cerebral, problemas con la vista, estoy quedando ciega. Claro, aumento de la presión intraabdominal, aumento de la presión intracraneal. Enfermedades vasculares, cataratas, enfermedades coronarias, diabetes, dislipidemia, hipertensión, pancreatitis, cánceres. Hay más de 5 tipos de cánceres que tienen una asociación directa con la obesidad. ¿Por qué las mujeres obesas tienen más cáncer de mama? Porque la grasa acumula más hormonas y el cáncer de mama es un cáncer hormonal. O sea que cuando usted ve a su tía con cáncer de mama, que ya le hicieron la mastectomía, que le hicieron la quimioterapia, pero todavía está gordita, a la tía hay que decirle que tiene que perder peso, porque esa grasa en exceso está produciendo, ¿verdad?, más hormona. Flebitis, problemas de insuficiencia vascular crónica, enfermedades de la piel, eczema, dermatitis atópica, osteoartritis, osteoartrosis. A veces estos tanques que existen de 400 libras quieren ir corriendo y que después tienen todas las rodillas desgastadas y no entienden por qué. Anormalidades ginecológicas, ustedes que son mujeres, mi prima tiene 40 años, mira que no ha podido quedar preñada, tratando 10 años, le han hecho in vitro 10, 20 veces, cada vez son $10,000. Problemas de infertilidad, problemas de ciclos de ovario poliquísticos, enfermedades de la vesícula, hígado graso no alcohólico, enfermedades pulmonares, ¿verdad? Alergias de todo tipo. Entonces, para entender un poquito más acerca de la obesidad, eso es un cálculo, el índice de masa corporal, un ratio entre tu peso y tu estatura. Esto no es que, o sea, eso es un cálculo de más o menos cuánto debería ser tu peso para tu estatura. Realmente algunos consideran que son las medidas antropométricas, la circunferencia abdominal, lo que realmente te va a dar un predictor más objetivo. Pero en fin, yo los exhorto, cuando ustedes vean un paciente que más o menos es obeso, pregúntele su talla y su peso, haga el cálculo. Si ese paciente tiene un índice por arriba de 40, es obeso mórbido, pesa 100 libras arriba de su peso normal. Yo asisto a muchas ferias de salud donde yo le digo, usted está pasada de peso, y dice que no. Dice que no, usted está pasada de peso, o sea, pero ya es tan común ver gente con sobrepeso o obesidad en la calle que ya no nos damos cuenta. Entonces, en cambio, ves a estas venezolanas y colombianas que son un firifiri, ¿verdad? Entonces, pero todavía hay un subset de pacientes que se mantiene dentro de un peso adecuado. Entonces, normal es un índice entre 18 y 25, ¿verdad? Sobrepeso es entre 25 a 30, y todas las escalas de obesidad de grado 1, 2 y 3, arriba de 30. La obesidad mórbida es un índice de masa corporal arriba de 40, y hoy en día, jóvenes, sí, hay personas que pesan 400 libras, lo que pasa es que ya usted está acostumbrado de estar viendo gorditos, pero no lo sabe. Entonces hay gente que tiene índices súper obesos arriba de 60.
pero doctora, ¿qué es lo que está pasando? Si comer es tan rico, ¿cómo así que no nos han dicho que esto es un problema? Nada, usted está en este círculo. Si usted tiene un familiar obeso, usted está en este círculo vicioso. Usted gana peso, usted le dice a su familiar haga dieta, ejercicio, el papá tiene que perder peso. Pero cuando tú haces eso, hay unas hormonas obesogénicas que en tu cuerpo te van a querer llevar de nuevo a ese peso y causan estrés oxidativo. A veces el metabolismo se desacelera y aumenta el apetito. Entonces, muchos quedan atrapados en este ciclo, pero realmente es entender que hay un balance entre el consumo calórico y el gasto. Una pregunta muy interesante, sé que ustedes no lo han visto, quizás ese programa se llama The Biggest Loser, The Biggest Loser. Entraban concursantes, pesaban 400 libras, hacían con Jill, sí, ejercicio 7 horas al día, pero nunca ha habido una reunión, nunca ha habido un after reunion. La mayoría de los pacientes aumentaron de peso. Y eso hubo un estudio científico, que una vez que los sometiste a semejante estrés, perdieron el peso, pero realmente, ¿verdad?, causó un estrés agudo en el cuerpo y muchos de ellos aumentaron de peso. Por eso es que nunca se ha visto un after, y eso, si usted lo busca, ¿verdad?, hay un estudio dedicado a ese show. Entonces, parte de las cosas que hace la cirugía bariátrica es que trata de romper el ciclo porque cambia el mecanismo de señalización, van a cambiar las hormonas, ¿verdad?, y quizás el paciente pueda obtener una pérdida de peso sostenida. Importante todos los que estamos aquí que somos médicos, de esto se trata esta profesión, de acerca de crear, ¿verdad?, profesionales íntegros que trabajemos en la prevención, el famoso síndrome metabólico, la combinación de ser obeso, tener resistencia a la insulina o ser diabético y tener hipertensión arterial, aunado a hipercolesterolemia. La triada, ¿verdad?, de toxicidad que causa la combinación de eso, más tener esas 3 enfermedades, es lo que está produciendo el famoso síndrome metabólico que a la larga desencadena enfermedades cardiovasculares. Entonces, la obesidad mata jóvenes. Yo creo que cuando yo veo a un paciente, no es por asustarlo, pero yo siempre le digo, si usted no hace algo y se queda pesando 300 libras, usted va a vivir 15 años menos que su esposa, y hasta que se quede así. Y tras que la sobrevida del panameño es 77, usted se va a morir como a los 60. Entonces uno le explica, si tu corazoncito es del tamaño del puño y tú pesas 300 libras, tú te imaginas, ¿verdad?, la hipertrofia cardiovascular que tiene que hacer ese corazoncito para llevar sangre a esas células adiposas y al cerebro. Entonces todo tiene su explicación lógica. La obesidad causa más de 300.000 muertes al año, es la segunda causa de muerte prevenible, porque tiene causas y factores que son reversibles. Obesidad reduce marcadamente la expectativa de vida, y los obesos mórbidos pueden morir de 10 a 15 años antes que las personas de peso normal. Hay una banda de música muy buena, el cantante no me acuerdo cómo se llamaba, pero él era el cantante principal de Llevarte a Marte, algunos lo conocerán, Llevarte a Marte. Él era un gordito que fue a Santo Tomás con un dolor precordial, pero a pesar de ser joven, él tuvo un infarto. Entonces son cosas que son reales y que se ven todos los días. Así que aquí hay una gráfica que dice el impacto de la obesidad en la mortalidad y la pérdida de años. O sea, mientras más alto sea tu índice de masa corporal, mayor mortalidad tienes. Entonces, aquí vemos un metaanálisis. Esto se hizo ya hace muchos años, pero decía, una revisión sistemática de qué hace la cirugía bariátrica y su efecto en la diabetes, la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión y la hiperlipidemia. ¿Qué pasó en los pacientes, verdad?, que se hicieron cirugía bariátrica con diabetes tipo 2? En este tiempo realmente estudiaron el efecto en la hemoglobina glicosilada, la glicemia ayuna, pero aquí dice, la mayoría de los pacientes en gris, la mayoría de los pacientes obesos mórbidos, diabéticos, experimentaron resolución. Resolución, cura o resolución o remisión, eso es muy importante. ¿Qué pasó con los pacientes que tenían apnea del sueño con la cirugía bariátrica? Dice, la mayoría de esos resolvió, curó el problema. ¿Qué pasó con los pacientes hipertensos? ¿La hipertensión mejoró o hubo remisión, verdad, luego de la cirugía? ¿Qué pasó con los pacientes que tenían problemas de colesterol, verdad? Mejoraron. Entonces, los índices de coeficiente son altos, o sea que si hay algo que debe prevalecer en su mente después de esto es que hay que prestarle atención. No significa referirle a la doctora a los pacientes, simplemente tenerlo, entender que el problema de la obesidad tiene múltiples soluciones, ¿verdad? Pero hay ciertos pacientes que ahora vamos a entender que son los mejores o más aptos para ser referidos a este tipo de tratamiento.
Esto es un documento de la Federación Internacional de Diabetes, donde ellos mismos dentro de su protocolo dicen que la cirugía bariátrica debe ser considerada como tratamiento de la diabetes tipo 2 en pacientes obesos. Y ellos son clínicos, así que eso que te dice, que los campos médicos han tenido aceptación de que esto no solamente es cortarse el estómago, son cirugías metabólicas. Aquí salió en el Journal de Diabetes en el 2019, ¿verdad? Que la cirugía bariátrica debe ser considerada como tratamiento quirúrgico para la obesidad en pacientes con diabetes que no han podido lograr una pérdida sostenida y manejo o control adecuado. Entonces, sabiendo esto, doctora Wong, ¿quiénes son candidatos? O cómo lo diría yo, lo parafraseo mejor. ¿A quién, yo como médico internista, neumólogo, a quiénes se le debe referir? ¿A quién yo le debo hablar acerca de esto? Entonces, los criterios del National Institute of Health, si un paciente está por encima de las 100 libras, índice de masa corporal arriba de 40, es un candidato. Ahora, no cualquier paciente debe ser referido, obviamente hay que tratar medidas conservadoras antes. Si usted tiene índice de masa corporal arriba de 35, o sea, obesidad grado 2 con comorbilidades, ¿cuáles son esas comorbilidades? Asociadas al síndrome metabólico, especialmente presión alta y diabetes. Quizás ese paciente se beneficie de esta cirugía. Pacientes funcionales, ¿verdad? Dependiendo del grupo etario, adolescentes, pacientes que han fallado al manejo médico para la pérdida de peso. Hay que entender los riesgos y beneficios, que esto no solamente me opero y ya, hay que tener un riesgo operatorio aceptable, pacientes que estén psicológicamente compensados, un paciente altamente depresivo, bipolar, si no está compensado se puede suicidar después de esto, ¿verdad? Pacientes que fuman o tienen alguna enfermedad pulmonar, hay que evaluar. Entonces, recomendaciones, preguntas de examen, a quienes se le debe ofrecer la cirugía bariátrica, índice de masa corporal arriba de 40, o pacientes con obesidad mórbida, índice de masa corporal en 35 a 40 con comorbilidades. Entonces, para un paciente someterse al tratamiento quirúrgico es importante no solamente entender los problemas de base, una evaluación preoperatoria, un buen examen físico, una historia clínica, deben tener una evaluación psicológica, evaluación nutricional, evaluación cardíaca, neumológica, endocrinológica si es necesario. Algunos de estos hay que someterlos a una dieta líquida por 1 o 2 semanas para que hacer la cirugía un poco más segura. Importante, ¿verdad? Que no solamente lo vamos a operar, hay que darle manejo y seguimiento multidisciplinario. Ellos deben aprender a comer nutricionalmente adecuado para su nuevo metabolismo. Y debe incorporarse, o sea, a programas de ejercicio, grupos de apoyo y darse seguimiento. Entonces, hablemos un poquito acerca de las cirugías. Procedimientos quirúrgicos bariátricos comunes se clasifican de 2 formas, los restrictivos y los restrictivos con malabsortivos. Aquí hago una depictación de 4 cirugías distintas, que muchísimas de estas, o sea, 3 de estas se hacen en nuestras esferas y algunas no. Procedimientos restrictivos, la banda gástrica, ¿verdad? Y la gastrectomía vertical o manga gástrica, y los procedimientos restrictivos absortivos, con malabsortivos, el bypass. Y en otras esferas se hace el switch duodenal, el SADI, que ahora hablaremos de eso. Importante, lo importante no es, después de esta charla, entender cómo se hace, es entender cómo se usa o cómo es el efecto, ¿verdad? También hay procedimientos que son un poco más nuevos, no se hacen en todas las esferas, bypass de una anastomosis, mini bypass, SADI, que significa Single Anastomosis Duodenal Ileal Bypass, y el switch duodenal. Muchos de ustedes habrán visto esos programas de kilos mortales. Esos pacientes que pesan 500, 700 libras, ¿verdad? Que el pobre doctor Nausaradan allá en Houston son los pacientes que nadie quiere, los pone a rebajar unas 100 libras. Yo realmente conocí al doctor Nausaradan. Cuando lo vi sentadito en una mesa, yo le dije, ¿será que se deja tomar una foto? Pero se dejó. Así que es un programa que se hace en los Estados Unidos, el tipo se especializa en casos que casi nadie quiere hacer, los pacientes a veces pesan 1000 libras, 700 libras. Pero bien, vamos a entender un poco, este es un video de lo que es la banda gástrica, mucha gente aún viene a pedirme esto. La banda gástrica es un procedimiento que estaba muy en boga en 1980, ¿verdad? La gente no se quería cortar nada, nomás se quería poner como que algo que se lo podía quitar, un anillo de silicona que se coloca en el tercio superior del estómago, esto es lo único que hace es que te hace sentir lleno más rápido. Eso va conectado a un reservorio, está implantado en la piel, y nosotros ajustamos ese reservorio.
metemos o sacamos salina para hacer que el estómago tenga mayor o menor capacidad. Número 1, los pacientes a veces experimentan reflujo, pueden tener náuseas y vómitos y pueden haber complicaciones porque es un cuerpo extraño. Ahora el paciente come, se llena muchísimo más rápido, eso le manda una señal al cerebro que le dice ya para de comer. Estas son herramientas que se utilizan muy poco hoy porque la pérdida de peso realmente es pobre. El 90% del mundo se hace una manga gástrica, manga o sleeve, ¿verdad? Porque cuando cortas el estómago queda como una manga de una camisa, manga larga. Entonces, los 155 de ustedes más yo que estoy aquí sentada, cuando uno come, uno debe masticar lentamente, los receptores estomacales les demora 20 minutos interpretar que usted está comiendo, pero la mayoría de ustedes comen en 12 minutos. ¿Ok? Ya después que sienten esa sensación de que me siento empachado, me voy a reventar. Claro, comiste tan rápido que no le dio chance a tus receptores interpretar que estabas comiendo y ahora tienes muchísima más distensión gástrica de lo que necesitabas para poder alimentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la manga gástrica? ¿Cómo se lo explica a los pacientes? Si usted tiene un globo del 100%, usted va a resecar el 85% de ese globo. Doctora, pero eso es bastante, ¿cómo así que nada más va a quedar un 15%? Suficiente para la absorción. Entonces, número 1, aquí se corta el estómago, esto es irreversible, esto se saca del cuerpo. Número 2, la comida sigue el trayecto normal, ¿verdad? El mecanismo de absorción se da, pero este mecanismo de cirugía funciona, número 1, restricción, y número 2, hay afectación de las hormonas del apetito, que ahora lo vamos a ver. Así que la manga gástrica. Solamente se corta estómago. Esta es como se ve, ¿verdad? Cuando uno retira el estómago fuera del cuerpo, uno dirá, es que wow, o sea, está lleno de aire, pero la capacidad de gástrica de algunos de ustedes es hasta 4 litros. Ustedes imagínense un 2 litros de Coca-Cola. Bueno, aunado a eso hay personas que le cabe casi 3, 4 litros, pero es que es la restricción. Todo el mundo tiene receptores a nivel estomacales, pero algunos ya se han hipersensibilizado y desensibilizado y tienen muchísima más capacidad gástrica. El famoso bypass gástrico, hace 10 años era la cirugía que más se usaba. La palabra bypass significa hacer como un shortcut. Aquí se corta una pequeña porción de intestino delgado. Eso vamos y buscamos una porción de intestino, se pega con el estómago. Primera gran diferencia, aquí se corta intestino delgado y estómago. Segundo, el estómago remanente queda dentro del cuerpo porque aún tiene función. Entonces, el intestino delgado se une aquí a este pouch gástrico, y este estómago remanente o este pedazo de intestino proximal aún tiene función y se conecta aquí a nivel distal. Por eso es que muchas personas le llaman la Roux-en-Y. Tiene 2 caminos, ¿verdad? La Roux-en-Y. Entonces, ahora la comida baja, siente restricción, la comida viaja rápidamente al intestino delgado. Si usted no me está prestando atención, usted va a ver algún paciente que le va a preguntar por esto. Simplemente tiene que entender de que es un shortcut. Se corta un pedazo de estómago, se pega un pedazo de intestino delgado y la comida va a viajar distalmente, pero hay unas hormonas que van a cambiar. Por eso es que es tan importante este tipo de cirugías. Cambia la señalización. Entonces, ese es el bypass. Si podemos ver aquí, ¿verdad? Si para los que podemos interpretar la gráfica, ¿cómo es la pérdida de peso? La pérdida de peso comparando las tres cirugías, ¿verdad? El bypass y la manga tienen una pérdida de peso aproximada entre 60 y 70. La banda gástrica tiene muchísimo menor, ¿verdad? Y asimismo hay algunos científicos que les gusta comparar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la mejor cirugía para resolver mi problema de obesidad, hipertensión, diabetes? Así que como vemos, muy importante, la tasa de mortalidad es muy baja. Es raro tener una mortalidad por este tipo de procedimientos, pero si hay complicaciones, efectos secundarios lo vamos a ver uno por uno. Y el riesgo a largo plazo existe y hay que prevenir al paciente. Por ende, el paciente tiene que llevar un estilo de vida adecuado para evitar complicaciones a largo plazo. Bien. Creo que la diapositiva más importante de esta charla, pregunta de examen. ¿Cuáles son las hormonas que cambian luego de esta cirugía? Si vemos la primera diagrama, tu tracto gastrointestinal, tú comes, hay unas células de grenina que están en el fondo del estómago, aunado a otras células y hormonas llamadas la GLP-1 y la PYY. ¿Qué pasa en el bypass gástrico y en la manga gástrica? Yo no solamente estoy creando un reservorio más pequeño, sino que hemos visto que aumenta, ¿verdad?,
la función de la GLP-1 y la PYY. ¿Eso qué implica? Reducción del apetito, saciedad más temprana, tu cuerpo se vuelve más sensible a su propia insulina. Y ambas tienen la peculiaridad de que disminuyen las hormonas o la señalización de la grelina. Por ejemplo, el paciente siente muchísima menos hambre. Así que pregunta de examen, hormonas relacionadas, GLP-1, PYY, grelina. Importante definir que no es solamente cortar el estómago, hay que llevar una meta. Nosotros vamos a buscar pérdida de peso, remisión de las comorbilidades, cura o remisión de la diabetes tipo 2, de la presión arterial, de la hipercolesterolemia, ¿verdad? Y la diabetes tipo, y la apnea del sueño. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Bajar los marcadores inflamatorios a nivel general. Doctora, pero ¿y quiénes no se pueden someter a esta cirugía? Número 1, alguien que no pueda someterse a una cirugía con anestesia general o que de repente no pueda recibir un procedimiento por problemas de coagulación. Y aquí lo dice, depresión o psicosis, trastornos alimenticios, abuso de alcohol y drogas, coagulopatías, imposibilidad de cumplir con los requerimientos nutricionales. Importante, siempre le digo a estos pacientes, constipación, toman menos agua, síndrome de dumping, y a la larga con la pérdida de peso pueden tener colelitiasis. Entonces, vamos a hablar acerca del dumping, eso ya ustedes lo vieron, y lo van a ver en los síndromes por gastrectomías. Si vemos este diagrama, ¿qué pasa en el síndrome de dumping? Si tú cortaste una porción de intestino delgado, o por ejemplo, la forma en cómo se desplaza el alimento va mucho más rápido hacia el intestino delgado proximal, y tú comes un alimento que tiene alta cantidad de carbohidrato, azúcar. Esto te da una sensación de debilidad. Hay pacientes que se sienten mareados, comienzan a sudar, diaforesis, vértigo, taquicardia, dolor, ¿verdad? Justamente después de comer, 15 a 30 minutos. Yo tengo pacientes que les parece gracioso, que tienen un bypass gástrico, se van al cine, mira, yo me quiero comer esto, me tomo una soda, me tomo un trago, y te llaman, dice, yo creo que me está dando un infarto, voy camino en la ambulancia, me duele el pecho, estoy sudoroso, o sea, imagínate un paciente arriba de los 50 años. Pero a veces digo, es importante ir al hospital a evaluarse, pero también le preguntas, ¿y qué estabas haciendo? Ay, no, es que me comí algo. Entonces, también estos pacientes tienen que tener cuidado con el consumo de carbohidratos y azúcares. La segunda, lo que más le tememos a esta cirugía es la famosa fuga o leak, ya sea por una mala técnica, por isquemia, ya sea que el paciente tiene algún factor de riesgo, ¿verdad? Que haya una dehiscencia o una fuga de bilis en alguna de las anastomosis, luego un bypass gástrico o la línea de sutura, luego una manga, es la complicación más temida de este tipo de cirugías. Ocurren en un menor porcentaje, pero realmente por eso es que a veces es importante hacer una subespecialidad en todas las ramas, porque la cantidad de casos que uno hace y la curvatura de aprendizaje, ¿verdad?, mejora la técnica. Complicaciones tardías, a la larga podemos ver problemas en la vesícula, obstrucción intestinal, si te hace un bypass gástrico, adherencias, fístulas, malnutrición. Mi problema con los pacientes en Panamá es que a veces le va bien, pero les da pereza tomarse las Deocentrum, una B12, calcio con vitamina D, porque no somos un país que se ha acostumbrado a tomar suplementos, creemos que solamente con la dieta lo vamos a obtener, pero luego de este tipo de cirugía sí es importante suplementarse. Después de la cirugía, los 4 grupos vitamínicos más importantes, como lo mencioné, el paciente tiene que consumir harto en hierro, calcio, vitamina D y B12. Si ustedes vieron, las 2 cirugías hacen alguna exclusión, ¿verdad? Ya sea de la curvatura mayor del estómago versus la curvatura o el estómago en su mayor parte. Entonces el factor intrínseco, la absorción de B12, todo eso es importante. A la larga, si no se cuidan, pueden tener deficiencia de micronutrientes, B12, se les cae el cabello, ácido fólico, neuropatía, igual que la tiamina, minerales, calcio, hierro, osteoporosis, anemia, fatiga, palpitaciones. Importante, ¿verdad? Porque la mayoría de ustedes quizás no va a poder orientar al paciente adecuadamente de cómo funciona la cirugía, pero es importante explicarle que es una opción que puede ayudar a curar o mejorar su diabetes, su presión. El control de la glicemia se obtiene a través de una combinación de factores. Si usted come menos, consume menos calorías. Al consumir menos calorías va a perder peso. También con la pérdida de peso viene aumento de la sensibilidad de la propia insulina que nosotros producimos a la respuesta. A veces pienso, acuérdense que la diabetes tipo 2 y la 1 no es igual. En la diabetes tipo 2 ha disminuido la capacidad de respuesta que tiene el páncreas por diversas cosas. Entonces, muchísimos estudios reportan
de que luego de la cirugía, a pesar de que es a nivel intestinal, los pacientes les afecta el nivel del olfato, el gusto y el apetito. Aún no hemos podido dilucidar específicamente qué es, pero ocurre a veces de manera transitoria y no es permanente. Sí he visto pacientes con COVID que luego del COVID chuzo no han reganado el paladar, cosa interesante para tener en mente. Aumento de peso, reganancia, que es yo creo que mi mayor temor, más que las complicaciones técnicas. Un paciente que le hace esta cirugía, si supieran lo que es operar un obeso de 400 libras, cuando lo vas a inducir en la anestesia, cómo se comporta hemodinámicamente estable, poner su vida en riesgo, ¿verdad? Y que de repente pierdan el peso y ¡pum!, lo vuelvan a reganar. Entonces, si hay aumento o reganancia, ¿verdad? Tenemos que evaluar si hay algún problema anatómico, ya sea dilatación del pouch o un problema con anastomosis. La mayoría de las veces se debe a alteración de las conductas alimenticias. A estos pacientes les encanta merendar, snack, estar comiendo cosas que no deben, alimentos altos en carbohidratos y azúcares, a veces la ansiedad. A veces pienso, en los Estados Unidos, ustedes se imaginan, o sea, la mayoría de ustedes o no, o las personas que conocen, ¿qué pasó durante los 2 años de pandemia? Recluidos, sedentarios, sin poder comer bien. Hubo muchísima ganancia de peso, ¿verdad? Uno estando ansioso, si te vas a morir por este virus, ¿qué le va a pasar a mis abuelitos? No puedo ir a la facultad de medicina, si voy al hospital a rotar y se lo traigo a mis papás y se enferman, o sea, hubo muchísimo aumento de peso, pero asimismo esto afectó a los pacientes que se habían operado. Para mí hubieron 2 ramas. Hubieron pacientes que dijeron, nada, ni modo, me voy a morir si me quedo en casa, o sea, me quiero operar ya. Y hubo otro tipo de pacientes que perdieron su trabajo, ¿verdad? Hubo inestabilidad laboral, no podían comer bien, no podían comprar sus suplementos. Así que también experimentaron una reganancia solamente por el hecho de tener factores psicosociales de los cuales preocuparse. Un paciente que se opera, ya vimos que al tener un nivel de restricción ellos van a comer poco. ¿Cuánto de eso es poco, doctora? Media taza. Media taza. Usted se opera, esta es su porción. Esto es media taza, no es una taza. ¿Qué cabe aquí? 2 siumai, un jacao. 3 rollitos de sushi. 3 alitas. 3 langostinos. 2 bolitas de carne. Quizás una costillita. Se va a poder comer, que si acaso, 3/4 de la pizza al Napoli. Pero es una medida restrictiva. Ellos pierden la capacidad de poder comer más, pero ellos se sienten satisfechos, eso es importante. Y ahí es donde viene, a veces si tú operas un obeso de 400 libras y el man se está acostumbrado a meterse 2 super cheese, el rack de ese de costillas de Tony Roma, y ahora nada más lo muerde y ya, hasta ahí llegó. O sea, uno se deprime. Los hombres son comedores por volumen, es algo visual, no es realmente es porque se siente la necesidad su organismo de comer tanto. Así que son cosas para pensar. Por esto es que esos pacientes tienen que ser evaluados por un equipo multidisciplinario. Estos pacientes al comer poco deben comer con frecuencia, deben ingerir gran cantidad de líquidos porque al comer menos consumen muchísima menos agua. La comida debe ser medida porque es cierto, es como un cartucho de plástico, el estómago es un músculo, chucu, 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 se puede volver a engordar. Y a los hombres les encanta estarse atajando. Ay, tengo un dolor, no importa, puja, puja. Pero con el tiempo el pouch se puede agrandar, así que es importante aprender a comer de una forma medida, comer la proteína primero, eso te va a dar una sensación de restricción más rápido, no se puede comer y tomar líquidos a la vez, se pueden atorar. Y las comidas deben ser altas en proteína, importante, especialmente en nuestro medio, que no comemos mucho vegetales y frutas, y eso está mal. Yo creo que el problema número 1 que yo estoy viendo ahora mismo es constipación. La constipación causa dolor abdominal, la gente toma poca agua, no come fibra, no quieren ir a los súper a comprar los vegetales porque son carísimos, no comen frutas porque no quieren picarlas, pero realmente todo ese bajo consumo de fibra está causando problemas gastrointestinales en todas las esferas. Nuevamente, aquí hay una delimitación solamente de las vitaminas que hay que suplementar. Hay que optimizar el seguimiento. Un paciente que antes era obeso, no se movía mucho, ahora hay que moverse. Más adelante les compartiré, hay un estudio que dice, todos ustedes tienen que moverse 20 minutos al día. O sea, yo sé que ustedes todos tienen su iPhone, su iWatch, pero tienen que hacer de 8.000 a 10.000 pasos al día. ¿Para qué? Mejorar la circulación. Número 2, mejorar ¿verdad? Los problemas inflamatorios. Número 3, evitar demencia senil y Alzheimer. Así que hay que moverse. Hay que encontrar alguna excusa de caminar, o sea, no todas las salidas pueden ser ¿a dónde vamos a comer? ¿Y dónde vamos a chupar? ¿Y dónde vamos a ir a
a comernos el postre, o sea, tienen que buscar actividades con su familia, se caminan al Brook Mall de canto a canto, o sea, hay que aprenderse a mover. Hoy en día las ciudades como las nuestras no son friendly, no todo el mundo puede vivir en Costa del Este. Salir a caminar implica, me van a robar el celular, me siento inseguro, me van a atropellar, entonces hacemos poco ejercicio. Nuestras esferas, la sociedad no está diseñada para estar en movimiento. En cambio, países como España, Holanda, Suecia, ¿verdad? Finlandia, son países donde se promueve el ejercicio y se trata de evitar el sedentarismo a toda costa. Así que estos pacientes deben buscar la forma de aumentar su gasto. El manejo siempre es multidisciplinario, aquí lo pongo en rojo. Para mí lo más importante es el apoyo familiar. No puede ser, ¿verdad?, que tú te operes y ahora tú sales con tu paciente y todo el mundo dice, que te vas a morir, ¿para qué te operaste nada más para comer así? O sea, un pobre entendimiento de lo que este ser humano tiene que pasar por ser obeso y todas las complicaciones de salud que puede tener. O sea, muy importante el apoyo del entorno. O sea, usted no se ha operado, pero cuando uno sale a comer así, ya te llenaste. O sea, te invitan a comer a Texas de Brasil, así, aquí te cago, un pedacito de la costilla, un pedacito del chorizo. Pero ese paciente tiene que entender de que no podemos atacar el puré de papa y el pancito con yuca que traen al principio. O sea, él tiene que comer de una forma que cierta la restricción, que también su contenido calórico no sea tan alto. Importante es que estos pacientes se den seguimiento con sus cirujanos, sus endocrinólogos, sus internistas, ¿verdad? Todo parte de un manejo a largo plazo para que este paciente pueda tener una pérdida de peso sostenida. Muchas mujeres se operan porque después de años no han podido quedar embarazadas, pero también yo le digo a la paciente, si usted se opera, tienes que esperar un año, ¿verdad?, a que llegues a tu peso ideal, se estabilicen tus hormonas antes de tener un bebé, porque no puede ser, pero una vez tuve una paciente que se me embarazó a los 3 meses, perdió 60 libras y a los 3 meses ya, embarazada. Entonces, eso se entiende, son cosas que pasan, pero también el metabolismo se está adaptando, así que luego de una pérdida de peso importante, debe mejorar la fertilidad. En los hombres mejora la calidad del esperma, así que hay que decirle a estos pacientes que tengan cuidado si no están buscando planificar para no tener un domingo 7. Situaciones comunes, muchos de ustedes están sentados aquí, no van a ser cirujanos, pero van a ser internistas, pero van a tener que ver algún campo. ¿Qué pasa si usted se encuentra con un paciente que está operado, tiene un familiar y está experimentando conductas erráticas? Vomita, todo le cae mal, no puede tomar agua. Entonces hay que ver cuáles son sus comportamientos a la hora de comer. Las porciones deben ser pequeñas y así mismo el bocado. Usted le dice al paciente que el pedazo de pollo no puede ir así. La mayoría de ustedes comen un pedazo de carne así y después se lo traga. Un paciente de bariátrica se come un pedazo de este tamaño, se atora. Le tienen que decir que la porción es como si fuera de la uña del dedo, ¿verdad? Del dedo pulgar. Está comiendo muy rápido, está comiendo demasiado en volumen, ¿verdad? Está tomando líquidos muy cerca. Comida atorada, ¿qué pasa? Evaluar si la comida es muy seca, le puede dar ganas de vomitar y arquear, a veces le puede dar síntomas de dumping, a veces le dice que solamente por favor se acueste, se quede sentado, porque la sensación es a veces desesperante. Incluso hay veces que ellos mismos se inducen el vómito para tratar de aliviar el disconfort. Si ese paciente le está dando hambre entre comidas, la mayoría de las veces tienen sed, la mayoría es sed, ansiedad, ¿verdad? Hay que estimularlos a tomar líquidos primero, estar seguro de que la consistencia de la comida sea adecuada, debe sentir restricción y se puede incorporar algún tipo de merienda. Muchos me preguntan, los hombres, la mayoría de las preguntas, ¿y puedo tomar alcohol? ¿Y puedo fumar? Sí se puede, pero se va a fumar mucho más rápido. Significa que si antes le demoraba 6 tintas para poderse fumar ya la primera, probablemente le pegue. A todo esto, estos pacientes también desarrollan tolerancia. Pasan 5 años y ya pueden tomar como antes. Así que no es recomendable los primeros 6 meses, y especialmente por los efectos secundarios que pueda tener el dumping. Los niveles legales serían mucho más altos. Algunos, ¿verdad?, alcoholes hoy en día son altamente calóricos. Y todo con moderación. No es que no lo puedan hacer, pero todo con moderación. Importante, ustedes que están ahí sentados, que quisieran algún día referir o quisieran plantarle aunque sea la semilla a estos pacientes, hay que siempre tratar de entender, ¿verdad?, su historial y una buena evaluación nutricional. Y después de todo esto que hemos hablado, no quiero que se basen en que la cirugía es la única opción. O sea, es una de las armamentarias. Obviamente uno conoce al paciente
paciente, le dice que hace modificaciones de dieta, ejercicio, moverse más. Hay un subset de pacientes que no tienen la plata, que ahora vamos a hablar de eso, para operarse. ¿Qué hago? Porque le digo a mi prima, ya no se va a operar, está muy joven. Podemos usar fármacos, ¿verdad? Para inhibir o disminuir el apetito. Hay otras cosas que han salido en el mercado, balones intragástricos, procedimientos endoscópicos. Y el manejo quirúrgico es una de las ramas, es solamente una herramienta. Yo siempre le digo al paciente, yo te voy a operar el estómago, te voy a cortar el estómago, pero es aquí. Si usted no entendió cómo funciona su cirugía, si usted no entendió cuál es la base del pensamiento de cómo llegamos a ser obesos y cómo se curó esa enfermedad, entonces no estamos entendiendo. Entonces, en conclusión, la cirugía bariátrica ha demostrado ser efectiva para la pérdida de peso, el exceso de peso hasta en un 70%, imagínense eso. Según múltiples estudios, la única solución real para lograr una pérdida sostenida a largo plazo. Hay cura o mejoría en más de un 90% de las comorbilidades. Estas son cifras altas, doctores. Hipertensión arterial, diabetes, apnea del sueño, osteoartrosis, problemas metabólicos. Disminuye los riesgos cardiovasculares de padecer cáncer y otros problemas de circulación. Y hay una notable mejoría en la calidad de vida. ¿A quiénes se les debe recomendar? ¿A quiénes yo les debo ofrecer? ¿A quiénes yo les debo hablar en general? Vamos a perder peso, punto. Pacientes con índice de masas corporales, obesidad mórbida, fallas en el manejo médico en pacientes con índices en 35 y comorbilidades. Y en ciertas esferas, porque ya hasta el McDonald's llegó a la China, a la India, a los lugares más remotos, se están operando pacientes con obesidades más leves, ¿verdad? Tempranamente. Entonces, ya para terminar, estos temas son sumamente interesantes, pero también son sumamente difíciles. Y más cómo afrontar este tipo de problemas con nuestra familia, nuestros seres queridos. En los Estados Unidos la obesidad se le dice la enfermedad ABCD, Adipose-Based Chronic Disease, ¿verdad? Es una enfermedad de tejidos adiposos crónicos. Si tú eres obeso ahora, si tu primito de 5 años, ay, qué lindo el gordito, mira, se come toda la comida de la abuela, significa que él desde los 5 años está inflamado. O sea, él tiene los marcadores altos desde ya. O sea, que cuando llega a los 18 ya tendrá 13 años de ser obeso y cuando llega a los 40 ya habrá pasado la mitad de su vida estando crónicamente inflamado. Así que, doctora Wu, yo tengo problemas de sobrepeso, mi hermano tiene sobrepeso, mi papá tiene sobrepeso, mi abuelita tiene sobrepeso, mi novio tiene sobrepeso, ¿verdad? Mis hijos, mi familia, ¿qué hago? Entender que esto es un problema de salud y que no hay ningún shame de referir o dar un consejo de que hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda y orientación. Y si usted ahora mismo está escuchando mi charla y no se siente lo suficientemente capaz de entender, oye, pero ¿por qué hay tanta obesidad en mi familia? Lea acerca del componente genético y las diversas causas, porque algunas de estas son reversibles. Hay que empezar a referir a su médico de cabecera, internista, especialista. Hay que cambiar la nutrición y hay que cambiar los estilos de vida. Yo siento que yo siempre le digo a los pacientes, en los tiempos de los prehistóricos, donde estaban los cavernícolas, éramos cazadores. No había McDonald's, no había soda. Si usted abre los álbumes de fotos de antaño, o sea, ahí no había gente obesa. No había gente obesa, porque no había soda, no había comida rápida, no había McDonald's. Antes nuestros ancestros cultivaban en el campo, iban a caballo y caminaban a todas partes. Pero ahora nuestra cultura ha cambiado. Para ustedes, algunos de ustedes vienen del interior y todos los días comen afuera. Pasar apetito 24, Yumi, lo que sea, porque es más fácil. Pero lo que no se están dando cuenta es que la calidad de la comida ha cambiado. Pónganse a pensar conmigo, cuando usted entra al súper, ya sea el súper que usted vaya o el chinito, el extra, el chinito, Rival Smith, Super 99, el Rey, desde que tú entras, todo viene empacado, empaquetado, enlatado, sellado. Significa que todos los alimentos están procesados. En cambio, las hileras de las cosas frescas, los frutas y vegetales es escaso. Además que hoy comer frutas y vegetales es caro. Es más fácil para usted, joven doctor, ¿verdad? Llamar a Apetito 24, no va a pedir una hamburguesa, ¿verdad? A que llegar a su casa, sacar la lechuga, la lava, la pica, ¿verdad? La tiene que secar, después tiene que lavar todo con lo que comiste. Entonces, nuestros hábitos nutricionales han cambiado. Antes nuestras madres y abuelas salían a las 4 de la tarde, cocinaban una comida deliciosa y usted estaba listo para cenar a las 6. Hoy, ¿qué pasa? La mayoría de nosotros los profesionales llegamos a las 7:30, 8,
tenemos hambre, estamos cansados. No caminamos a casi a ningún lado, ¿verdad? Quiere coger el carro, se quiere estacionar al lado de la puerta, quiere coger el elevador, y así mismo, o sea, el movimiento que tenemos es muy poco. Pero si hay algo que quisiera transmitir es que el 90% de este problema está causado por la mala nutrición. Si usted está gordito y usted no entiende por qué, o sea, mire su alacena, vaya a ver cuántas calorías tiene ese pedazo de pan tan rico que se come, esa taza de arroz que no puede vivir sin en la cena y en el almuerzo. O sea, hay un desbalance calórico en usted, así que hay que bajar el consumo calórico y hay que aumentar el gasto. La autora no dijo no comer sushi, no comer pizza, no comer hamburguesa, no comer pasta, no comer arroz. Yo no dije eso. Yo te estoy diciendo es que comas para vivir, come para curarte del cáncer, come para que te desinflames. ¿Qué significa eso? Está bien comer tus proteínas, pero come vegetales. Todos los vegetales verdes, el tomate y el ajo son anticancerígenos. Hay vegetales verdes que ayudan a bajar el azúcar y la hipertensión. ¿Qué te está diciendo la doctora Wong? No que te quite todas las cosas que te gusten, pero tienes que comer con moderación. Así que, ¿qué nos está pasando? Nada, la evolución del industrialismo, ¿verdad? La adicción al azúcar. Si no tomo soda, no me siento satisfecho. Si no como arroz o pasta, es como no comí. Pero no se han dado cuenta de que los paladares también están cambiando. Las comidas hoy son mucho más saladas y mucho más dulces. Por eso que a veces usted come que siento como que necesito algo dulce. Claro, tu paladar está cambiando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta es la cultura en la que vivimos hoy. Los pacientes vienen con más riesgo. Usted que está ahí sentado va a ser un profesional de la salud. Ahora usted imagínese siendo ortopeda, queriendo operar a alguien de 350 libras. Usted siendo ginecólogo, haciendo una cesárea a alguien de 250. O sea, el paciente hoy viene con muchos mayores factores de riesgos. Hay un gran problema, sí, una hamburguesa cuesta $1, pero es cierto, usted se quiere comer una buena ensalada de fruta, una ensalada cuesta arriba de $5. El trío de McDonald's de $3.25, $3.75, los martes de 3 pedazos de pollo, el Little Caesars. ¿Quién puede competir contra el Little Caesars? Una pizza de $5.99 que tiene 8 pedazos, ¿verdad? Ya, rico, grasoso, súper satisfecho para el paladar. En cambio, si haces lo contrario y gastas, o sea, con $5 no vas a poder comprar para hacer una comida completa. Entendamos las ramificaciones que tiene la obesidad. Yo no solamente estoy hablando de un problema de imagen, estoy hablando de un problema económico a nivel mundial, un problema psicológico. La mayoría de los obesos sufren de ansiedad, algunos sufren de depresión, algunos son bipolares, algunos son comedores ansiosos, y lo que nos compete a nosotros, las ramificaciones médicas. Como todo lo que estamos aquí, vamos a ver pacientes que en algún momento tienen alguna consecuencia o comorbilidad asociada a la obesidad. Así que no podemos ignorar que hay un problema, aquí lo vemos, admitir que hay un problema y que usted puede ayudar. Segundo, duele para usted y decirle al paciente que está obeso, pero no lo podemos ignorar, ¿verdad? Y la obesidad y no es una palabra mala, es una palabra científica, ¿verdad? Que se puede utilizar con todo el criterio de la palabra, simplemente hay que saber comunicarse con el paciente y tener tacto. Hoy en día estamos teniendo que entrenar especialistas en obesidad. Especialistas, no solamente especialistas en problemas comunes y preventivos, pero especialistas en obesidad. O sea, entendamos lo que van a CVS, Walgreens, cuando vamos al súper, La Rocha, aunque ya esto ha cambiado un poco, ¿qué hay en la caja? Las neveras con las bebidas de Starbucks, las sodas, las papitas, los chocolates. Esto es lo que hay, esto es la oferta. ¿Por qué así? Porque esto es lo que entra a nivel visual, eso es lo que a ti te apetece porque es altamente calórico, ¿verdad? Antes, el problema, el problema no es qué considerar normal o normal, ahora nos parece, bueno, cool, quiero Ronald McDonald y porque hay que ser inclusivo, pero en cambio ahora, antes las televisiones eran súper grandes, ahora son súper chicas, pero ahora estamos aceptando como normal que la sociedad esté con sobrepeso, obesidad, y hay que poner un alto. Hoy no solamente vemos a un miembro de la familia, vemos a todo el núcleo familiar, los abuelos, los papás, los hijos, los primos. Hoy en día tenemos que utilizar ropas de 4XL, 4XL, XL. Estamos considerando que esto hoy en día es normal. Entonces, cuando usted se sienta a entender que la doctora Wong dice que solamente porque como mal, yo dije que eso es uno de los aspectos. Hay muchos problemas a nivel de la sociedad que nos están llevando, ¿verdad?, a consumir
y a tener este estilo de vida, largas horas laborables. Ustedes que van a ser médicos, ¿eh? Mínimo 14 horas, de 7 a 1 o de 7 a 3 en la institucional, y después tienen que venir corriendo a la privada a hacer consulta desde las 3, 4 hasta las 7, para poder pagar las cuentas. El tranque, pasamos muchas horas en el tranque, ansiedad, estrés laboral, y especialmente nosotros que lidiamos con problemas complejos y seres humanos, el sedentarismo. Yo me he tratado de parar varias veces hoy en día, pero es la verdad, uno pasa todo el día aquí sentado. Entonces, todo esto nos lleva a tener ese craving, a esa ansiedad por comer comida rápida. Vivimos en un entorno obesogénico, y lo voy a leer: predisposición genética. Bueno, sí, mis padres, sí, hubo un cambio en el metabolismo, exceso de los pesos de los padres. Si tus padres son gorditos, probablemente está en tu entorno. Escasa lactancia materna, ya las mujeres casi no tienen tiempo para lactar, están ocupadas, tienen estrés. Todos tenemos pobre conocimiento sobre la salud, ¿verdad? Damos un semestre, si acaso, o algunos semestres muy pocos de nutrición. La capacidad para cocinar, cómo manejamos el presupuesto familiar, nos la pasamos mucho tiempo en el celular y el iPad. Deporte y ocio, las facilidades en los colegios son cada vez menores, los parques, pocas instalaciones en la ciudad, calles inseguras, no hay carriles para bicicleta, no hay opciones de entretenimiento sano. Aquí lo vemos: alimentos altos en calorías promovidos por la publicidad, el patrocinio de las grandes empresas como Coca-Cola, McDonald's. La comida chatarra es mucho más económica, el marketing que existe, ¿verdad? No solamente en los colegios, sino en todas partes. La educación, la forma en que nosotros estamos percibiendo los problemas de salud, los mensajes de los medios, los modelos, las plus sizes, las pinturas de Botero, cómo se percibe la imagen corporal. Yo soy libre, déjenme ser. Sí, todo eso está bien, pero simplemente entender de que hay un problema de fondo que va a afectar la salud, y algunas veces las creencias culturales. Pero bien, con esto damos fin. Creo que es un tema muy interesante. No sé si alguien tiene algunas preguntas. Claro que sí, claro que sí. La mayoría de las ostomías, un gran porcentaje se puede revertir. Por ejemplo, si ese paciente con cáncer de colon, ¿verdad? Le sacaste el tumor, le diste ya sea quimio, radioterapia, hay remisión de la enfermedad. O sea, uno siempre puede volver a entrar a esa barriga en un paciente que esté clínicamente mejor y tratar de... O sea, acuérdate que aunque cortes un pedazo de segmento, tú puedes movilizar el colon transverso y tratar de hacer de nuevo el empate. Así que la mayoría de las veces se puede revertir. Yo creo que la colostomía y las ileostomías a veces son medidas, medidas temporales. O sea, tú divert para poder que no haya contaminación, que haya una mejor cicatrización, pero uno siempre en vistas de que lo pueda volver a conectar, porque no es lo mismo evacuar por abajo a perder el flujo líquido a través de la ostomía. O sea que siempre se puede tratar de revertir, al menos que tengas un cáncer avanzado rectal y que el tejido no esté lo suficientemente sano, o que la patología de fondo no dé. Incluso tú tienes una diverticulitis perforada, tu tío le dio una diverticulitis, fue al San Fernando, le hicieron la colostomía, o sea, después de 2 meses ese tipo le hacen una colonoscopía, le escanean por abajo y lo tratamos de reconectar de nuevo. Bien. Preguntas de conocimiento general. ¿Cuánto cuesta una cirugía bariátrica en Panamá? Alguien que adivine. Arriba de los $10,000. ¿Viste, Rigoberto? Estabas diciendo ahí, estabas ahí, yo sé que ahí lo querías decir. O sea, en Colombia esto puede estar como en 5,000, pero en Colombia hay 40 millones de habitantes, además el cambio de peso no es el mismo. Además de que muchas aseguradoras en Panamá no cubren esta cirugía porque lo ven como algo cosmético. Pero en los Estados Unidos todos los seguros cubren, excepto una. Realmente son cirugías amigables. Es raro que tú operes a un paciente y digas, yo me arrepiento de haberme hecho esa cirugía. Es un estilo de vida. Creo que
la gratificación de una persona más allá de que una mujer se pueda poner la ropa que quiera, eh, mínimos problemas de salud, o sea, vivan un estilo de vida saludable, o sea, hay muchos más pluses que los no, pero sí, muchísimas personas pueden regalar de peso si no consumen de una forma adecuada. Creo que a veces el paciente viene donde mí y dice, bueno, pero es que no me comí todo el tamal, me comí nada más esto que me cabía, oiga, pero el tamal es pura masa, o sea, o que te diga, bueno, comí pizza, pues no, antes me podía comer los 8 pedazos, ahora si acaso me pude comer uno, sí señor, pero es puro carbohidrato, es puro carbohidrato. Así que creo que lo más importante es educar lo que uno mejor pueda al paciente para que él tenga la mejor armamentaria para sostener un estilo de vida saludable después de esto. Pero como lo expliqué, muchos de ustedes ahora están diciendo, vamos a mandar a la doctora a que se opere. No, no, no. Primero hay que cambiar los estilos de vida, que ponerse la mano en el pecho y decir, o sea, hablan a la cena, hablen con el paciente. La mayoría de ellos son sumamente sedentarios. A veces quieren venir aquí pesando 300 libras y que yo como muy poco. Pero ese muy poco puede ser que sea altamente calórico. A veces yo digo, si me fuera con todos los que son obesos de este salón y nos vamos para África y decimos, regresamos en un año, ¿ustedes qué creen que va a pasar? En África no hay McDonald's, nos vamos a un pueblo. Vamos a tener que comer lo que hay, vamos a tener que caminar bastante. Les aseguro que vamos a aumentar el gasto y disminuir el consumo y vamos a regresar con un par de libras menos. Así que primero hay que entender la enfermedad de fondo. No estoy diciendo que es culpa del paciente, creo que es importante entender de que hay una serie de factores que afectan. Pero lo importante es saber referir y buscar ayuda. Incluso usted está lidiando con sobrepeso de obesidad. Oye, le estoy diciendo, probablemente tiene una adicción al azúcar. Deje de tomar tanta soda. No esté comiendo tanto carbohidrato. O sea, cuando uno come ensalada uno no se siente tan lleno, pero también hay que buscar una forma de nutricionalmente balancear. No pueden comer dulce todos los días. Tienen que tomar agua. El agua es el único líquido no calórico que filtra realmente. Así que para aquellos de ustedes que no toman agua y que ya sufren de estreñimiento y que comen muy mal, papá, eso es un factor de riesgo para cáncer de todos los tipos de cáncer. O sea, desde ya estás inflamado. O sea, no te has ni casado y tenido hijos y ya tienes problemas médicos a tutiplén. Entonces, tratemos de mirar hacia sus núcleos familiares. Si alguien está lidiando con eso, y haga un esfuerzo. Para eso son los médicos de la casa. Hay que cambiar los hábitos nutricionales de tu familia, de tu entorno. El paladar es distinto hoy en día. Así que, bien, Jan, vamos a ver. Sé que falta una semana. Tengo dos opciones. Yo llevo más de 5 años dando este taller de suturas. Si esto no se logra hacer, esto es pobre organización, porque yo no puedo, yo no voy a venir del interior, y es el fin de semana antes de que vayamos a rotar, y yo quiero ir a ver a mi familia, y yo no voy a viajar hasta Chiriquí, que me tengo que regresar. O sea, ya todos hemos pasado por esto. Ustedes no hubieran podido organizar. ¿Dónde nos vamos a meter 155 personas? Sí, pero también te tienes que entender de que este taller no se puede hacer con un grupito, hay que hacerlo masivamente. También hay que hacerlo antes de ir a rotar a los hospitales. Así que yo lo que digo, si son 155 CAREX, son 155 por 2 suturas. Hay que ir buscando los insumos. Que algunos tengan para suturar la cosa esa de goma, pero yo te estoy diciendo que cuando tú haces las primeras lazadas, se va a reventar. O sea, necesitas algo que podamos dañar antes de realmente utilizar algo más apto. Así que, y bueno, el grupo que voy a asesorar, busquemos la forma de reunirnos, ya sea esta o la otra semana, para mirar los temas del webinar. Pero lo más importante es, 1, concretar una fecha. 2, que vamos a hacer 2 grupos. 3, entender de que no vamos a estar al 100%, vamos a estar los que estamos. Si estas cosas son obligatorias, pero es que ustedes, mira, si fuera por mí, todos ustedes estaríamos dando clase ahí abajo en el 7º piso de Panama Clinic. Es muy fácil estar adentro de su casa, no moverse para ninguna parte ni el tranque, pero esto es más que ver la clase, esto es ética y disciplina. Así que vamos a ver cómo nos podemos organizar. O sea, si yo he tirado esto hasta para los congresos, los estudiantes que vienen de afuera, o sea, ¿por qué con este semestre no se puede hacer? Y no es por mí. O sea, también ustedes quieren que nosotros hagamos esto un sábado. Vaya, podemos pedirle a 6 funcionarios que nos vengan a apoyar un sábado para ver cómo lo van a tomar. Doctor, usted no va a hacer ni un solo real, pero usted cree que puede venir a apoyarnos un sábado 4 horas. O sea, también hay que ser un poco realista, la disponibilidad de los colegas.
Así que, bien, no sé, escucho sugerencias. Bueno, no sé, es que en la otra semana tenemos todos los días excepto el martes, libre en la mañana también. Y el martes en la tarde, a eso de 12 a 2, tenemos libre, porque no tenemos la clase con el doctor Matos. Y ya el resto de los días sí salimos más o menos 6 de la tarde o 4 de la tarde. Entonces no sé para usted qué día sería mejor. Yo lo que pienso, ¿por qué no haces una propuesta? O sea, estos son las fechas que tenemos, pero es lo que yo digo, no es tanto la fecha para mí, es que ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a la guerra si no tenemos el equipo? Es que ya cotizamos, bueno, Ashton me ayudó a cotizar lo que es el material para el Kerlix y eso, faltaría entonces ver lo de las suturas. Y también lo de los instrumentos de sutura, yo mandé una encuesta para ver cuántos realmente les hacía falta, que de verdad no tienen ni tijera, ni la pinza, ni nada, pues. Entonces creo que la mayoría tiene y también tenemos como de más para prestar. O sea, nada más tenemos que centrarnos como en las suturas. Sí, pero doctora, entonces, ¿cuántas semanas más? O sea, imagínate usted viene, o sea, si van a perder los clientes, un paciente viene, está interesado en operarse, o sea, son cosas tan efímeras que hay que alinear, o sea, lo que no entiendo es que, ¿qué necesitan? Que yo los lleve de la mano para llevar la sutura, o sea, no pueden, o sea, por estas manitos pasó Harold Preto, Harold Bravo, Luis Preto, o sea, Angelique Orillac, los hermanos Orillac, o sea, han habido grupos excelentes, o sea, ustedes 155 tienen que ir a buscar la sutura. Eh, bueno, Aquí lideran uno o dos. bueno, cirugía lo lidero yo, pero me ayudan bastantes compañeros a coordinarlo. Y está Igual, bien. A veces pienso, estamos encima, pero aunque sea que se pueda hacer, pero después luego comienzan a rotar la gente. Entonces, a veces yo digo, yo creo que si Victoria me pregunta, ¿y qué pasó que no hiciste el taller de doctor? Y yo no soy un niño, no puedo estar correteándolos, ¿verdad? O sea, parte del taller es realmente ayudar a la ejecución. Así que digo, ahora antes de que termine la noche, te voy a dar el número de 3 distribuidores. Lo único que tienes que hacer es cotizar. Necesitamos de estas suturas. ¿Cuánto es el presupuesto? Y después ustedes van haciendo una sumatoria. Ok, la Kerlex cuesta esto, las dos suturas cuesta eso. Vamos a dividir entre 155. sí, Así así que mismo, están, doctora. están como que en modo de que es muy fácil, la vida es muy fácil. Lo que pasa es que ustedes son millennials, están acostumbrados a la gratificación instantánea. Apenas nosotros cerremos, la mayoría de ustedes va, ay, ¿qué me escribió el Instagram? ¿Qué me escribió? O sea, porque eso es una adrenalina. Pero entonces, para hacer este tipo de actividades parte, o sea, hay que buscar el material. Pero es lo que digo, yo he sido docente casi 8 años aquí, o sea, ¿ustedes en qué nivel están? El nivel 2. O sea, no se saben organizar. No, o sea, porque no es por falta de que el docente no quiera, sino que siempre es lo mismo. Bueno, pero es que tenemos clase todos los días, pero tampoco estoy escuchando opciones. Ok, si quieres hablamos esta noche para ver, no esta noche, Está quizás en bien. la noche, después de las 9, Ok, pero doctor. hay que buscar soluciones, porque siempre quedamos en nada. O sea, número uno, vamos a buscar fechas disponibles, Ujú. fechas disponibles. Número dos, la digo, doctora, tenemos que aterrizar en la compra de los insumos. Son las que, sí, falta forrar 57 Kerlex. Bueno, hay que comprar las Kerlex y insumo para forrar las Kerlex. Pero si no compramos las Kerlex, hay que buscar un número de teléfono, buscar distribuidores. Y también que lo dejan todo en mi court, pero, o sea, esto es algo que se viene haciendo todos los años, pero esto es parte de la organización. Y bien, el taller, o sea, las personas que están conmigo, por favor, hoy es un día muy complicado para mí. Si de repente si nos podemos reunir en algún momento mañana para hacer una lluvia de ideas, a ver los temas. Y respiren, relajados, o sea, no pasa nada. Ustedes son la generación del COVID, vienen con alta y hartas deficiencias, pero
no se preocupen, hay que ir poquito a poquito tamponando eso. Bien, gracias.